Bienvenidos al canal, bienvenidos a No Solo Gravel, otro episodio más. Mayalen, bienvenida. Gracias. Hoy tenemos un invitado que viene desde muy jovencito, que lo conozco, viene de estar en la competición, en el ciclismo y en triatlón y otras cosas, y también dedicado al entrenamiento, rendimiento. Bueno, en fin, ahora hablaremos con él de todas estas cosas muy interesantes. Bienvenidos al canal. Bienvenido, Pau. Buenas tardes. Mucho gusto de que estés aquí. Igualmente. Nos conocemos de hace tiempo, pero Desde que yo era un chavalín, un casi. chavalín, de que éramos muy jóvenes. Y tuve una corriendo. referencia para mí que Cristian competía. Yo competía en bici, en mountain bike en Tarragona y por ahí, bueno, más o menos lo hacíamos medio bien. Sí, sí. Mayalen, arranca, ¿quieres hacerle alguna ¿Quién es pregunta? Pau? Pues Pau es un chico de un pequeño pueblo de las tierras del Ebro. Y allí es donde empecé yo con todo el deporte. No soy hiperactivo, pero soy muy inquieto y al final pues un niño de pueblo pues me gusta hacer de todo y cuando no ibas en bici ibas a correr y cuando no a nadar y cuando no a jugar a perseguirnos por la calle y al final pues desde bien pequeño he tenido siempre mucha actividad. Mi padre pues también era profesional del atletismo y al final pues nos ha inculcado tanto a mí como a mi hermano el deporte y es una cosa que desde bien pequeñito lo he vivido en casa y pues bueno, me he querido dedicar a ello y aquí estamos. Pero al principio, tus inicios, yo recuerdo haber alguna foto haciendo descenso, que además en la zona donde tú eres era bastante habitual hacer Sí. descensos muy famosos en la provincia de Tarragona. Entonces, cuéntanos cómo es tu inicio en el mundo del deporte, de la bici, porque has pasado también Por varias cosas. por Sí. varias cosas. Explícanos toda esta... Pues todo fue porque mi padre era profesor y unos alumnos competían en descenso y eran referentes de la zona de Cataluña y pues a mí me gustaba la bici y siempre pues íbamos con mis padres a ver pues campeonatos de España de descenso y estas cosas. Y cuando me dijo mi padre que tenía unos alumnos que se dedicaban al descenso, digo, "Guay, los quiero conocer". Y nada, me fui una tarde con ellos, llegué a casa magullado lo siguiente. Y primero que dije a mi padre, "Pa, yo quiero una bici de estas para saltar". Porque en aquella época ni casco integral, ni coderas, ni... Bueno, ellos tenían, yo iba pues con un casco de monopatín y con una VH de estas que me iba 2 tallas o 3 grandes, que era la bici típica, no de la comunión, pero casi. Y pues nada, me trajeron a un pump track de estos y un campillo, y yo intentaba saltar y iba por los suelos. ¿Cuántos Y años tenías? esto debía tener yo, pues sexto de primaria o así sería, 11 porque años. todavía no iba al instituto y fue más o menos esta época. Y ya, pues, poco a poco fui comprando una bici un poco más decente y todo, y allí, pues, teníamos muchos referentes en el descenso y es lo que se llevaba en aquella época. Y al final, pues, el ciclismo era aquello, porque lo demás yo, por ejemplo, el mountain bike o esto lo veía muy duro. Y la carretera, pues, mis padres, me gustaba la bici, pero siempre me decían, vete para el monte, Claro, que esto de te los daba coches, miedo, era ¿no? un niño y no... Sí que tenía amigos de la zona que competían en ciclismo de carretera y todo, pero yo veía una cosa muy dura. Claro. Y entonces hay un momento que se para, ¿no? El descenso y entras en el mundo Se de para la porque tuve una natación, caída así un ¿vale? poco fuerte, que me fisuré unas vértebras en un Eso descenso es en grave. el Godall, pisé un charco, me hizo como aquaplaning la bici y impacté contra una roca y bueno, fue cuando empecé a nadar para rehabilitarme de las vértebras. La natación iba allí en la piscina que había en Tortosa, que era la ciudad más cercana del pueblo. Y bueno, mientras yo hacía mi curso de natación para la espalda, pues entrenaba al lado el club de natación. Vale. Y yo me picaba y hostia, hubo un momento que veía que yo sin ser nadador iba más o menos al ritmo de algunos de los nadadores. Y Hostia. esto me iba motivando para ir cada día, pues yo también quiero ir a la piscina a ver si... O sea, la vena Y... competitiva, hagas lo que hagas. Decir, Ah, yo estaba allí, pero claro, a mí tampoco por me lo que sea. gustaba. Yo veía niños, yo en aquella época, pues, a ver, tampoco era muy delgado, pero veía que había niños porque físicamente parecía que estuvieran peor que yo, pero que nadaban como... Ya, Y se me iban y a mí esto me daba rabia. Y digo, pues tengo lo que... corroboras esto, Sí, ¿eh? sí, Vaya. es que es lo que tiene la natación. La natación es un poco más técnica. Más técnico, sí, sí. Claro. Y pues
fue cuando empecé a nadar más y más y más. Y en esta época también estaba compaginando con atletismo, Vale. que hacía velocidad y lanzamientos. Vale. Yo era un poco más grande que ahora. Bueno, Y nada, pues fue esto. En Cherta hacían un triatlón así popular. Uy, me encanta. Y pues lo organizaba un buen amigo mío. Me dijeron, prueba ahora que estás nadando y en bici claro, siempre has porque hacías ido. todo, claro, habías hecho todo ya. Sí, todo y nada. Y bueno, participé y por sorpresa pues llegué bastante cerca de los que ganaron, que eran Sisco Juárez Los y hermanos Manu Juárez, los Juárez. hermanos Juárez, que eran referencias a nivel nacional. Sí. Y claro, yo era un niño que pues me defendía como podía y llegué pues bastante cerca de ellos y fue cuando me dijeron desde un club que se llamaba Reus Ploms de probar con ellos Qué bueno. y bueno, yo tampoco sabía, me gustó la experiencia por correr allí en mi pueblo y tal, pero luego me puse en un mundo que tampoco sabía lo que era, pero me dijeron, "Buah, tú prueba que serás bueno". Pero llegaste a estar becado, o sea... tú Yo llegaste estuve a en la tener- Blume, estuve, sí. Vale. Y- ¿Cómo es esto? Cuéntanos. Era duro porque yo compaginaba, yo estaba estudiando en la universidad y al final teníamos que madrugar mucho todos los días para nadar, una sesión de nado antes de irnos a la universidad, ir a la universidad. Me acuerdo que yo me saltaba las clases de psicología para poder correr en las pistas de allí de Montjuic para poder hacer el entrenamiento de atletismo. Llegabas otra vez a la Blume, tenías que otra vez entrenar natación o gimnasio o bicicleta a mediodía, hacer los trabajos de la universidad y era... Difícil. Eres ya. joven, estás en una época universitaria que tampoco disfrutas y vives porque ves que todos los compañeros de clase, porque si esa vida Claro. los jueves, no sé qué. Y tú decías, joder, yo tengo que mañana levantarme a nadar a las 5 de la mañana, que te, Igual no me te gusta tomabas tanto, un ¿no? batido de estos que en aquella época era Herbalife. Allí te tomabas el batido de Herbalife y ibas a nadar ahí zombie a la piscina, que el agua estaba súper fría. Te tirabas ahí 5.000 metros nadando, desayunabas rápido y Ya en bici a estudiar. Wow, Y bueno, no me arrepiento, fue una época bonita y conocí mucha gente del mundo del deporte y que ahora siguen siendo muy buenos amigos y todo. Pero bueno, era... Y entonces cuando acabas esa época de... Supongo que te sacas la carrera, ¿no? Y supongo que cuando acaba la carrera acaba un poco el triatlón o Un poco la antes, natación. fue una versión y al final en mi quinta había muy buenos corredores, estaba Mario Moda, estaba Fernando Darza, corrían muy rápido. Vale. Y yo para intentar correr como ellos tenía que meter muchas horas de carrera a pie, que en aquel entonces todo era volumen, volumen, volumen y Y acabaste lesionado. Sí. Y mi cuerpo no aguantaba tantos volúmenes El impacto o lo que sí, sea te dijo. de correr y no. Y en aquel entonces era, tienes que correr más, pues más correr. Era la época de los Era así. Brownlee también, Cuanto más ¿no? mejor, ¿no? Cuanto más mejor, sí, sí. Todo lo contrario que ahora. Sí. ¿Cross country o más maratón? Empecé un poco más cross country porque al final se hacía aquí la Copa Catalana y yo era pues un friki de las revistas y veía solo bici y todo esto, pues siempre salía Copa Catalana, no sé qué, y pues hostia, tengo que Española, correr, típica. tengo que correr esto y de sub-23 sí que corrí cross country, pero no me gustaba porque es que al final tenía que movilizar a mis padres a todo para ir para allá. Para que después, pues claro, eras un niño, si pinchabas allí, entonces pues se acabó la carrera, Sí. ni tenía ruedas de recambio, Asistencia. ni existían las mechas que ahora puedes solventar una cosa, era, pues ya está. Ya, Y pensaba, la cubierta tu bebés que me ha costado en aquel entonces un dineral, la Maxis, a tomar por culo, que era nueva y una carrera, adiós. Y al final digo, joder, tanto sacrificio, y a mis padres ya me llevaron mucho en triatlón por todas partes y atletismo, digo, joder, ahora ya que soy un poco más mayor y ya tenía carnet, pero también me gustaba venir Claro, sí, y esto y a mí acompañarte, me sí. sabía mal. Y dije, esto no. Y empecé a correr otra vez carreras más cercanas. Digo, al menos si pincho estoy ahí, al lado de A casa. la de casa. Y luego, ¿cómo te pasas al maratón? O sea, ¿en qué momento dices, oye, a partir de ahora me gusta hacer cosas más largas? Porque tus mejores resultados como Sí, deportista de élite... yo creo que a todos nos gusta hacer kilómetros, ¿no? Los que Horas nos de gusta la bici, bici, nos gusta sí. hacer horas. Yo me acuerdo a ti también cuando nos juntábamos que tú ya estabas aquí en Barcelona, a veces pues eran, a ver, hacer horas y venga, rutas y desnivel y Sí. eso que te gusta, ¿no? Sí, Y al final sí, pues sí. las carreras que un poco más se asemejaban a lo que nos gusta, lo que sería la idea de la salida del domingo, Aprovechar el eran tiempo. carreras maratón, que antes eran maratones de verdad, Sí. de 4 horas y pico, 3.000 y pico metros y guapas. Y también tenía el sueño de poder correr Andalucía Bike Race. Y en aquel entonces yo veía, hostia, Andalucía Bike Race, lo veías por la tele, veías montañas nevadas y te creías aquello que era el Tour de Francia. Sí. Y decías, hostia, grandes subidas de 1 hora, pues
tenía en mente pues correr algún día a Andalucía Bike Race que yo veía por las revistas, por la TV y estas cosas, y digo, pues bueno, habrá que entrenar o prepararse para si algún Para día hacer, se puede, pues claro. correr esta carrera. Porque así a nivel de vueltas por etapas, aparte de Andalucía Bike Race, has hecho Titan Desert, si no me equivoco. Titans, en Italia, Rally Romagna, Transpir, bueno, todas las que hay en España por etapas, fuera también, en Portugal, Algarve, no sé, muchas. ¿Cuál fue la más dura? Es que al final no te acuerdas. La última que has hecho. Al final No, pasas... siempre hay una ¡Fua! que... La marca, más dura, sí. sí. Tu peor En la momento. Titan hay momentos de pasarlo mal, ya no tanto por el calor, sino cuando... Es que soy una persona que, por ejemplo, odio la arena. Uy, no, pues ahí Y estás. vas allí y todo lleno de arena. Por la noche te levantas como una croqueta, que te sangra la nariz de lo seco que está aquello. el clima, Buah, sí. es esto. Y luego estás por allí tirado y hay días... A mí me cuesta mucho dormir. Tengo mal dormir. Pues ahí está. Y hostia, escucha a todo el mundo roncar ahí en el suelo cuando no... La mayoría de veces que he ido a la Titan ha llovido. Sí. Y dices, joder, estoy aquí en el desierto y va a llover. Y goteras en la tienda. Esto es lo que... Y la etapa maratón que me- vemos todos juntos. Peor experiencia tengo. Y luego también cuando venía de helicóptero para grabarte, que aquello era como un huracán. Yo recuerdo la primera Titan Desert que hice, que además hacía el mecánico y un poco al hilo de lo que decías, que cuando veía a la Jaima, era una de las que estaba en la esquina y había habido una tormenta de arena. Y para meterme en la cama tuve con el brazo sacar la arena así de la cama y dormir en medio de la arena y levantarme por la mañana todo seco. Pero ves, ahora ya- Yo llevaba todo en bolsitas, todo en Ziplocs. Sí, O sea, claro. cada día yo lo llevaba así y Claro lo, que no. así, Ah, lo abrías y te lo esto lo ponías. haces cuando llevas unas cuantas, ya sabes. Ya desde la primera. Ya sabes, porque la gente Ya me me lo decía a habían mí, dicho, digo, vale, te, vale. te veiste el tutorial, yo no. Llegabas a casa, sacabas la maleta No. y sacabas arena durante Pues ves, no, si meses hablando de y la Titan, meses. tuve en 2 Titan descomposición y me pasé fatal. Porque Sí. estás en medio del desierto, mucho calor, te estás cagando por arriba, por abajo y lo pasas fatal. Que es curioso que aún la Titan, que los que hemos ido algunas o que hemos hecho varias, haces todo lo que te dicen, como decías, te recomiendan, oye, Todo. la fruta, el agua, no sé qué, y haciendo todo eso también lo coges. O sea, Al alguna final, bacteria que está en algún tú estás sitio, compitiendo y pasas entre pueblos. Hay el alcantarillado de allí, sí, es la calle. es el charco que Tú pasas allí, bebes el agua del bidón y ya estás. Y ya está. Creo puedes que yo luego- ya estaba curada de... Claro. Claro, yo lo que decía es que luego la siguiente vez que vas, supongo que esa bacteria el cuerpo ya la ha asimilado y a mí ya no me pasó. Pues igual coges otra. Sí, bueno, yo por suerte no, y me fue bien porque había compañeros que, Sí, sí. que era... Yo fue creo la primera y una de las últimas. Vale, también que te cogió y... Sí. Y me tuve que Hay- retirar hay- porque estaba... Hay épocas que se retiran como muchos participantes. Este año Simplemente- hubo mucha gente. Claro. ¿Cuántas has corrido, Pau? No tengo ni idea. Muchas, 4 o 5. Soy legend de estos. O sea, Soy de la secta. Y cuando me hicieron esto digo, no vuelvo nunca pues más. algo tendrá que hacer. Así, pero he hecho en Marruecos, en Arabia, y luego cuando por el COVID se hizo la de Almería, Vale. la Almería creo que he corrido dos o tres. Ah, muy bien. Ah, mira, ¿ves? Hablando de esto, allí en Almería me evacuaron por una hipotermia en el Bebefique, se puso a nevar Es verdad, me acuerdo de esa etapa. Buah, es La que- corriste esa, y ¿no? No, yo me solo tuvieron corrí que las de- arriba, llegué arriba, que suspendieron la etapa arriba ya. Que y me- subieron a alguien para bajar a la gente porque no podía bajar. Bueno, la gente lo hacían bajar en bicicleta, pero a mí me tuvieron que bajar en ambulancia. Ya, ya. Llegué arriba. Yo cuando llueve y hace frío, las dos cosas, soy Mal cadáver. asunto. Eh, ¿Y hay alguna carrera que no hayas hecho que digas, hostia, esta la tengo... La Cape, a ver si el año que viene. ¿Sí? Sí. La tienes ahí... Sí. A mí se me hace de las más bonitas, sí. Pero Esa- luego también vas allí y pillas el virus y jódete. No, pero... yo la he corrido 2 veces y, a ver, es más difícil y eso que, hostia, los comedores son para 1000 y pico personas, Sí. la comida, pues, hostia, si en la Titan la comida regulín, allí Sí. cuidado también, a no ser que ya hagas como hace mucha gente que se coge casas y se desplazan con coche y se hacen la comida, pues tipo, que sé, Zugasti que lo cuelga y tal, pero bueno, la mayoría de equipos pros ya no duermen en el campamento, No, ni con no, autocaravana no, ya. casa. Yo Sí, las sí. que hacía los equipos pros dormían en autocaravanas, mira,
Ninosurter, Culapi, todo Ahora eso. Yo hoy en día- recomendaría autocaravana, porque al final... Te la- desconectas, ¿no? Es como O que- sea, si te vas a una casa no vives lo que es la cave Lo que de es la cave. verdad. Sí, porque pero, los pero campamentos- coges una cave de estas de agua y tal, Pero secar la autocaravana- ropa, Mira, secar mira, O sea, la... no te estoy diciendo las tiendas. No, no, ya pero en autocaravana. autocaravana estás Sí, sí. perfecto. O sea, y al final tienes un poco el lujo de Uy. quedarte dormido, de estar tapado, tener un poco Ya. las comodidades, pero Sí, estás sí, en sí, el sí. campamento. Porque al final sí, te pillas las casas, pero luego estás una hora en el coche y Sí, se empieza muy temprano. Y con colas, porque yo he Y visto sí. grabado Sí. colas para llegar al campamento porque hay mucha Que ya vas gente- con ese estrés, en cambio, estás en la autocaravana, te despiertas, agarras tu visita y vas a la salida. O sea, no sé. Bueno, si vamos, esto ya será un problema menor, ya será un problema menor esto. Pero sí, decidir. es de las más Sí, bonitas, sí, es tenemos muy pendiente especial. y a ver. Y va a ser con el equipo Gobi, porque ¿cuántos años llevas corriendo para el equipo Gobi? Porque es algo como que normalmente el mountain bike es como un año o dos y la gente se cambia de equipo y tú llevas Excepto 5. uno que hice con paréntesis entre medio, los otros, no sé, unos cuantos, desde... Es que yo cuento por bicis que he tenido. sé que empecé cuando llevaba un Specialized con Brain, pues cuando tú... A ver, sería 2000... Mucho antes del COVID, pues 2016, 17, Sí, yo el 2016 fue mi último, ya no competí. O sea, pues ya- por ahí. o sea, pues- y, Cuando tú lo dejaste por ahí, yo creo que empecé con Gobi, Con porque Gobi. sí. ¿Y cómo se consigue una relación así en un mundo que es tan volátil? Mira, yo os conocí en la carrera Rally Romaña, que fui una carrera que hacían por etapas antes que era Muy UCI bonita, en además, Italia. sí. Y pues tuve la suerte de ganarlo y la patrocinaba Gobi cuando ellos estaban empezando. Vale. Y yo conocí a Gino, que es uno de los trabajadores de Gobi, que es italiano, que antes él estaba trabajando en un resort en Albir, en la zona de Calpe, Vale. en Altea. Y estaba Cerca de metido Gobi. en la Costa Blanca Bike Race. Y lo conocí... Pues no me acuerdo cuando lo conocí a Gino, pero hicimos mucha amistad en aquel entonces y me invitaron a la carrera esta de Italia, que él era muy amigo de los organizadores. Vale. Y la patrocinaba Gobi porque Gino ya estaba trabajando en Gobic y tal. Y me acuerdo que vinieron Alberto y José Ramón, que son los dos CEOs de Gobic, Sí. y los conocí allí. Y al año siguiente me dijeron que hacían un equipo y que si quería entrar a correr con ellos. Y a mí me gustaba mucho la ropa. Yo Sí. veía a la gente que llevaba antes de Gobic, aquí poco, pero te ibas un poco para el sur y veías, hostia, estos diseños, estos colores, Sí. estos flores. Está guay. Y Sí, pero me acuerdo mayor de líder de Rally Romaña que cuando me lo puse dije, hostia, si va ajustado y todo. Acostumbrados de aquí que no eran malas marcas, pero que Sí, pero que joder, parecía más de y enduro que de... me lo puse y dije, hostia. Me acuerdo y me dijeron, sí, sí, digo, yo solo por la ropa, digo, sí, sí. Y pues muy bien, la marca ha ido creciendo Sí. como la espuma y al final estoy muy a gusto allí y al final aquello es como una familia y van cambiando corredores y todo, pero al final hay buen ambiente y esto al final es lo que se trata, de pasarlo bien, porque cuando vas a las carreras lo importante es pasarlo bien, porque aquí en España del ciclismo de montaña no nos vamos a lucrar nadie. No, eso te quería preguntar, que comentábamos antes. ¿Se puede vivir, o sea, un corredor élite profesional que incluso gana carreras de renombre? ¿Puedes vivir del ciclismo de mountain bike? En España, a ver, ahora mismo vivirán bien un corredor. Entonces, Sí, podéis saber. todos sabemos Tenemos cuál que... es. Por los- méritos propios. por méritos propios, evidentemente. O sea, no- Los otros, bueno, pueden tener un sueldo aceptable, decente, pero no lo suficientemente recompensado para que lo que es el ciclismo. Al final no es un sueldo mucho mayor que lo que ganas trabajando en un supermercado o ya. que no es como el ciclismo de carretera que estás unos años y te da para ahorrar o invertir, no. Se compagina aquí con marcas, ¿no? Aquí También. si luego tienes que tener el sueldo de equipo, apoyos personales, cada uno sponsors personales y cosas para ir trampeando y vivir. Ya. Pero, claro, ¿qué persona de... yo qué sé, imagínate, yo tengo 35 ya. Pues dime personas de 28, 30 que tienen su propio trabajo, ¿quién va a renunciar a su trabajo para ser ciclista profesional de mountain bike Ya, cobrando igual 3 veces menos de lo que está cobrando? claro. Porque al final es mucho sacrificio, mucho tiempo. Tú estás trabajando en una empresa
Y al final tú dices, si me voy a Andalucía, después aquí te dirán, a ver, Claro, y luego también ligado a resultados. a resultados, claro, te exigen. Claro, te están exigiendo unos resultados, un calendario, Claro, por 4 duros. Luego, ¿qué corredores pueden probar? Corredores jóvenes que tienen un sustento económico de la familia que les puede ayudar para que prueben unos años que les gusta. Al final están haciendo algo que les gusta, perfecto. Pero es que si no es muy difícil. ¿y qué crees que falla? O sea, ¿qué crees que había que cambiar? Porque recientemente hemos visto Roberto Bou que... Pues, Sin equipo, Pablo Rodríguez, el campeón de España, sin equipo, pero ya no solo en maratón, ¿eh? En cross country, aquí en España, por ejemplo, ahora con la nueva reestructuración esta que ha habido de equipos y tal, los equipos españoles necesitan corredores con puntos UCI, corredores de fuera para poder estar en la élite. Claro. Esto No hay lo comentaba Coloma hace poco. no hay ningún equipo que al final, la cantera, ¿dónde van? ¿A dónde aspiran a ir? Si saben que la gente de España, los equipos de aquí, de categorías inferiores y tal, tampoco van a correr fuera. Porque aquí en España no hay presupuesto para que los corredores vayan a correr copas Ya. del mundo y todo. No pueden optar ni a ese nivel ni a esos puntos, por lo tanto, corredores que pueden apuntar algo se van a quedar aquí. No van a tener un futuro. Tal como han hecho esto ahora para que los equipos estén en la élite, que tienen que tener tantos puntos corredores, Sí. es que tal como han hecho se van a cargar en muchos Ciclismo de países base. el ciclismo de base. Claro. ¿Y crees que en el gravel puede haber, es decir, que alguien diga, oye, pues yo dejo el mountain bike porque no tiene tanto impacto y voy a probar en el gravel, que vemos cómo están las listas de inscripciones de carreras UCI? Ya lo estamos viendo mucho, ¿eh? O sea, los Sí. equipos, hasta las mismas marcas de mountain bike ya se están pasando un poco. Pero al pues gravel. que aquí en España está pasando algo porque ahora tú miras, creo que han hecho 2 o 3 copas de España de gravel ya. Tú Sí. ves la participación de este año, 2026, ha caído en picado. Las pruebas que veo que aguantan bien y tienen, las que se hacen en Girona y alguna más que ha cogido nombre. Pero tú ves una Copa España de gravel que parecía que se iba a comer, este año ha hecho, puf. Abajo a la inscripción. Yo creo que como todo en mountain bike, la carretera, todo. El otro día también hicieron no sé qué carrera de carretera, una de estas, no me acuerdo ahora. De Copa España. Las de Sabadell. Ah, sí, la clásica Sabadell. Que Que antes habían 200 De corredores. hecho, tenían que cortar porque se inscribía más gente de la que podían. Porque venían incluso de Francia. No llegaba a 70 corredores. Ya, es una pena. Es decir, ha bajado todo. ¿Y por qué crees que sea esto? No sé. Al final, en cuanto a mountain bike maratón, yo lo que veo es que en muchas pruebas abren inscripciones siempre cuando es a precio bajo, todos a la misma época. Si quieres tener un buen precio, apúntate en noviembre, por ejemplo. Una persona que quiera correr 3 se va a gastar el sueldo en apuntarse a la Andalucía Bike Race, a la Mediterránea Nepi y a no sé dónde. Que aparte, la mayoría están seguidas. ¿Qué vas a hacer? ¿Pedir todo el mes de vacaciones y gastarte el sueldo de aquel mes para apuntarte a todas a la vez para encontrar el mejor precio? Ya. Yo creo que en este sentido no se está haciendo bien. Vale. Y puede ser que haya también incluso más carreras o tal cantidad de eventos. Porque si ya te metes en el Google ChatGPT y le pones que se descargue un calendario de pruebas, o sea, Hay muchas, pero es que en ninguna hay gente. ya. Es que hace 2 años que tú vas a una carrera, este año mismo en Andalucía Bike Race, había muy poca gente. Mediterranean había muy poca gente. Vas a las marchas de aquí de los pueblos que antes estaban petadas porque dan un servicio participante buenísimo. No hay gente. Y hay mucha gente que monta en bici. Pero la gente no sé si es un tema ya económico o qué, pero la gente no compite. Ya. Y yo soy de los que pensaba que el gravel se iba a comer aquí en España todo. Y viendo ahora las listas de inscritos de las Sí. pruebas de gravel, vale, las que son así más internacionales, porque hay mucha gente de fuera. Pero tú ves españoles y tampoco hay tantos. Ya. Y dices, algo pasa. Claro. Y el gravel es un deporte que se está apostando y hay dinero. Me acuerdo el año pasado, la Indomable, que daban unos premios que... Por Madre eso te mía, decía tú vas a una esto, Andalucía Bike Race, por ejemplo, a una Cape Epic, haces 10º por una etapa y te dan 50 euros. ¿Tú sabes lo que cuesta estar allí? 10º en una carrera de estas. ¿Sabes? De Se va a las vender carreras rápido. que hay más nivel del mundo Mm. y que por hacer 10º en una etapa, 50 euros. Es que ¿cómo pretendes vivir? ¿Sabes? La gente, es que si los premios económicos por ganar una carrera de estas, Horse Category, Ya. te dan
200 si ganas una etapa o 150 y después 1000 euros si ganas la general. Que al final, ¿qué se puede llevar un corredor? 1500 euros por ganar una carrera de este renombre. Si es por pareja, dividir entre dos. Bueno, de hecho el otro día, al hilo de esto, no sé si lo habéis visto también, salió como el propietario del Climatiza y dijo que el coste de correr la Cape Epic del equipo eran 30.000 euros. Y entiendo que ahí no están las inscripciones, que entiendo que estos corredores prioritarios van con la inscripción pagada. O tienen un precio especial. Pero Precio especial. Claro, pero 30.000 euros de presupuesto para correr una semana 4 corredores. Me pienso que al final son 4 corredores, más mecánicos, más fisios, más alquiler de vehículos. Y será más, porque al final con todo el tema que ha habido de la guerra y todo de los aviones han tenido que cambiar a última hora los vuelos y han perdido... Bueno, para un amateur, que tengo algún cliente aquí en el taller que ahora han ido, se están moviendo en presupuestos por persona cercanos a los 10.000 euros, Pues, para hacer una semana... barato de saber un equipo. Sí, por eso te digo que al final, en plan sí. amateur, pues aviones... Y ahí no cuento la bici, cuento pagar una inscripción, aviones, dormir allí, tienes que estar unos días antes... el avión de vuelta, el fisio, el servicio mecánico... Pero mira también este año la Cape, o ya te digo, Cape, Andalucía, las pruebas que los equipos potentes antes traían a todos los corredores a todas las carreras. Ya. Este año ya están una pareja aquí y tú aquí. Seleccionando. Ya no hay tanto presupuesto como otros años, o al menos eso parece. Ya. Bueno, no sé, igual tiene un poco sentido todo, porque al final si baja el presupuesto, van a menos carreras, hay menos inscripciones y tal, pues, o sea, obviamente hay un problema que no sabemos detectar cuál es, pero que todos los indicadores dicen que la competición en general ha bajado. Ha bajado, sí. ¿Y tú lo notas como entrenador? Ahora hablaremos del tema entreno, pero ¿tú crees que...? Sí, y lo noto yo, lo nota toda la gente del sector. Fisios, mecánicos, tú hablas con el fisio. Antes hacía un corredor un masaje al mes, ahora uno cada 3-4 meses. Sí, tiene que pagarlo. Antes de cada carrera los corredores amateurs llevaban la bici al taller para ponerla a punto, ahora van, si la bici hace ruido y ya está jodida. Al final se nota en todos los sectores del mundo del deporte que ha bajado. Marcas de ropa lo notan, todo. Al final... Bueno, tendrá que ver algo la economía o lo que sea. Sí, tendrá que... La bici sigue molando. Sí, la bici le gusta a todo el mundo igual que antes. Es más, ahora cada vez hay más disciplinas, más oferta. Al final la gente... Pero, pues económicamente, al final también nos hemos vuelto locos en el mundo de la bici. Sí. Es que lo que dices, un niño que empieza, pincha una cubierta y cuando veo los precios, dice, hostia... 80 euros una cubierta montando. Dice, ya la reparo. Ya. Sí. Sí, o recupero material de donde sea o me lo hago en casa. Y claro, pues esto, si al final dedicarte plenamente a esto y tener unos buenos resultados, la compensación es mínima, es que, a ver, la gente tampoco es tonta. Es decir, estoy sacrificando, es que ya sabéis que es el ciclismo, es que no es como un trabajo que cuando terminas de entrenar se acaba. Tienes que seguir cuidándote, descansando, es que es todo el día. Vives para la bici. Si quieres y claro, y si al final económicamente pues no te compensa, y no digo económicamente a solo, pero es que pues sobre todo esto, digo, te estás viviendo para la bici y no tienes ni para vivir, algo falla. Claro. Claro, y tomas la decisión de decir, oye, mira, me voy a tomar de otra manera, o salgo con los amigos, que también pasa, las carreras cada vez son más caras también, la gente que se las tiene que pagar. Pero bueno, a nivel profesional, yo creo que esto es lo que pasa, que no hay suficientemente apoyo. Claro, para que esto y al final, pues muchos equipos de aquí pues están cogiendo gente de fuera. Sí, esto lo hemos visto. Bueno, pues al final el también... Buff, todos son... Sí. Que está claro que si al final eso quieren ser equipos de que rindan a un máximo nivel internacional, pues tienen que coger los mejores corredores, sean de aquí, sean de allí. Esto no te lo discuto. Pero sé que otros países, a nivel, digamos, competición nacional, los corredores que corren y tienen un buen nivel nacional están cobrando bien. Aquí en España, es que es esto, es que... Eso sigue siendo como un juego. Hasta los precios los premios de las carreras son simbólicos. Yo veo a veces, yo que sé, disciplinas como el ciclocross en categorías junior que en teoría cobran más que en algunas carreras importantes de maratón. Niños.
Tú has corrido, ¿no? Esta Sí, temporada de ciclocross. me encanta, porque aparte acabas y te dan el sobre con el efectivo y tú, Sí. ¡qué emoción! Pues- Es el único momento que tengo efectivo, mientras todo ciclocross. Esto es muy de antes. Hacía Sí, antes sí. las carreras sociales que íbamos tal, el que ganaba... Te daban el te daban sobre un y para casa, pues, y tú de contento. hecho, yo recuerdo alguna carrera que habremos corrido que a veces son de dar vueltas y en seco... Las primas, Claro, decía, en la sí. próxima vuelta, un sprint bonificado que alguien ha soltado 50 Sí, la euros. carnicería soltaba 100 euros, Madre ahora mía. esto es... Y aquello era una locura. Esto la quedan siguiente vuelta, cuatro en toda España, ya eso ya se ha perdido. El ciclocross sigue, ¿eh? Sí, Me encanta. por eso digo que... Es una ¿Cómo puede ser disciplina que, de- que un antigua. niño, que un niño en ciclocross, que al final es más minoritario en cuanto a participantes, Sí. cobre más que un Nevite que te hace tercero en una Copa España? Sí, o un podium en una O sí, Andalucía o... internacional. Sí. Corredores, joder, de mucho nivel, hay muchos corredores muy Por una etapa que al final son dos, el premio es a partir entre dos, te quedas nada, pa pipas. O sea que... Pero ¿cómo harías? O sea, ¿cómo cambiarías tú esta situación? A ver, hay que vender, yo creo que mejor el mountain bike y que entren sponsors de fuera del mundo de la bici. Claro. Al final, si solo entran, o el 90%, 95% son marcas del sector, no va a crecer nunca. Porque si el sector está en crisis, todos estamos en crisis. Al final tienen que entrar marcas de fuera. Al final, para que entren marcas de fuera, lo tienes que vender bien. Hay que empezar a retransmitirlo, los streamings que se están haciendo ahora, pero se tiene que mejorar. Pero está claro. Eso la Mediterránea lo ha hecho muy bien. Y Pues, de hecho- claro, y seguramente se podía hacer mejor si tuvieran más presupuestos, Los evidentemente. streamings son una inversión. Eh, no, claro, es que es o sea, mucho dinero y la Mediterránea que suben en El helicóptero, helicóptero. todo, De es hecho, mucho este dinero. año que retransmitió, que estaba Laura Meseguer y que estaba Ismael Ventura y tal, hicieron un reel de... Y es una productora de tele lo que Sí, traen, sí. o sea, no es... Y lo han hecho en no es Far, un en, podcast, en Far West ahora hace poco. Es increíble. Ahora también lo harán este fin de semana, que es la Hammond Bike, que Qué bien. también es prueba UCI, también harán un streaming. Bueno, Es- entonces, que yo creo que es el está futuro reaccionando, y que entren marcas de fuera del sector, al final, pues ellos quieren visibilidad también. Si tú ¿no? Si, o sí, que, bueno, que se al sepa final que... Una compañía quiere un retorno. está Claro, un retorno, está claro. Sí, ahí tiene Y que- tiene que ir por aquí, empezar a televisar. El problema es que, claro, en el mundo del maratón, si empiezan a televisar, las pruebas van a ser más cortas. Si ahí van hecho en el BXCO, que ha pasado de hora y media, hora y cuarto, y va a tender a ir a menos de una hora, Ya. pues tú imagínate en maratón. ¿Quién se va a tragar 3 horas de Bueno, que streaming? tienes la Cape, sí que es verdad que no es un ejemplo de nada, porque eso es algo que tiene un impacto visual Sí, claro, pero la espectacular. Cape es la Cape y sigue No, pero gente de tienes todo la el mundo. Mediterránea, que al final se ponen las e-bikes limitadas con una cámara. Pero cada vez las etapas son más cortas en la Mediterránea. Antes eran Ya. etapas de 4 y ya están siendo etapas de 2 justas y poco. Ya. Al final... O sea, ¿tú crees que habría que volver al maratón, hacer etapas otra vez como hacíamos antes? A ver, de 5 es horas. que claro, depende, a mí sí porque me gusta, pero si al final queremos apostar por el deporte y que el deporte crezca, pues hay que adaptarse. Si al Ya. final la manera es que haya audiencia, pues hay que adaptarse a lo que vende. Claro. Y esto es así. Claro, Nos guste o no nos guste, al final pues los corredores tendrán que adaptarse a lo que hay. Claro. Si quieres vivir de este deporte, pues este deporte funciona así, con estas distancias y estos timings. Y esto... O sea, es que si lo quieres, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero si lo quieres hacer llegar a todo el mundo, el problema que le veo es que si tú pones como este año en la Cape Epic hay una etapa de 140 kilómetros, si yo que he hecho dos, a un creo que un muy buen nivel, estábamos 6 horas y pico para hacer eso, este es otro y problema. llegábamos de los 30 primeros de la general, si fuese ahora, bueno ahora no podría, pero da igual, si fuese en plan amateur, pues igual no en mi mejor forma o lo que sea, es que igual estás 12 horas para acabar una etapa, o como mínimo 11, Esto entonces... también. Son cosas que tenemos que entender, Claro. que la gente que sustenta las pruebas no son los profesionales, Claro. son los que pagan la inscripción y al final no puedes hacer una etapa Claro. a gusto de los profesionales y que la mayoría de gente, la gente que paga, salgan ahí perjudicados. ¿Coincides con eso, Mario? Sí. Que a mí, joder, soy de los primeros que me gusta que las etapas, a ver, tampoco que sean muy largas, pero que un maratón, para mi Claro, que gusto, no sean tendría que 40 tener kilómetros, sí. un poco, entre 3 horas y media sería, o 3 horas y cuarto, el límite por abajo. Entre 3 y cuarto y 5 poco. Estaría la distancia correcta para ser un maratón. Claro. No 2 horas y media. Claro, luego está claro que son carreras por etapas, no son carreras por etapas, que todas las etapas son maratón. Luego, Ya. ahora pues a lo mejor te meten una etapa pero que son 60, 70 como mucho. Claro, que se hace Y no, rápido. tú cuando corriste en Andalucía eran etapas de ¿qué? De 4 horas y media cada una. Fácil y duras. Y duras y casi 3.000 Lo has metros hecho de, varias también y... de desnivel, era distinto. Sí. Sí. Ahora te plantas a la Córdoba, que es la más larga,
1.300 metros, que en 2 horas y media, casi 3, te va 22. Ya te la ventilas. Porque está pensado igual para Claro. llegar a más gente y que no lleguen a las 6 de la tarde como pasaba. Es que al final es lo que dices, es que es un negocio y Claro. es de donde Es un negocio, ganan, esto tenemos que entonces- entender, que la gente no organiza carreras por amor al arte. Ya. Es que esta vez Hay una empresa, a mí me claro. dicen, joder, es que la gente, los organizadores ya van a lucrarse. Sí, claro, es su trabajo. Claro. Otra cosa es que lo organicen bien o mal, esto sí que lo puedes discutir, pero evidentemente es su trabajo y cada vez todo es más caro y pues cada vez las inscripciones valen más dinero. Sí. Y- Ahora hay eventos de gravel, hay uno que acaba de pasar que están intentando un nuevo formato. Ahora los Elite que corrieron el viernes, entonces te centras el live streaming todo el viernes y luego el sábado ya es la carrera carrera popular. amateur. Entonces pueden bueno. seguir mezclados y es un formato que creo que puede funcionar porque al final puedes dar espectáculo, puedes hacer un maratón el viernes y luego el sábado pues te acoplas un poco más y estás más por por la gente, sí, sí. De hecho, han hecho algo parecido en la Cape este año, acortando las etapas de las chicas, para intentar, las chicas élite, para intentar que el Que los tiempo tiempos final sí. sean parecidos a nivel de retransmisión, supongo que organizativo y tal. Esto lo hicieron en algún campeonato de España de maratón, de acortar la distancia de las chicas. Y como siempre no debe a gusto de todos. Hubo chicas que se quejaron, hubo chicas que les parecía correcto. Y yo lo veo bien. Al final estás compitiendo Bueno, todos más o menos al Me mismo pongo en la piel tiempo. de una chica que haga maratón y que venga alguna que se ha retirado ahora del cross country y que eso le beneficia claramente. Sí. Entonces, Pero bueno, al final, las veces que se ha hecho, los chicos estaban 4 horas y pico. Y al final con una chica esté también 4 horas y pico ya es una buena distancia para un campeonato de España, por ejemplo. Totalmente, Claro, es que si no... y a nivel competición, vamos, para acabar esta primera parte Sí. tuya de corredor élite, ¿qué recorrido crees que te queda? Porque recientemente había leído que habías publicado en tus redes que te habías tomado un año un poco que no querías incluso rendir al máximo nivel, ya no tanto porque no tengas una buena forma física, que obviamente la tienes, sino porque igual mentalmente empiezas... Sí, el año pasado... poco- Bueno, Díganos esto. hace 2 gané la Copa España, estaba a buen nivel. El año pasado también gané alguna carrera UCI, algún podio así chudo. Pero me rompí la mano en el Campeonato de España de gravel. Fue una caída que fue culpa mía, en un reguero me metí dentro y salí disparado. Una caída como- Y bueno, me rompí la mano, un esguince en el ligamento. Y al final el ansia de querer correr las carreras que venían, que eran muy chulas, porque esto fue en mayo, y Ya. pues venía Andorra Epic, una Copa del Mundo, Covina Triste, bueno, una que se llama Urbión, que también hay buenos premios en Metálico. Carreras Que, chulas. quería llegar a todas y al final tenía la mano rota y era un querer y no poder. Y intentaba, me tocaba retirar, hacía carretera, no me dolía, probaba el mountain bike en casa, no me dolía, pero quería ir a la carrera y ya no solo me dolía bajando, es que cuando empujabas para arriba no podía. te dolía. Y pues empecé en una dinámica negativa que cada carrera pues me retiraba. Y hubo un momento ya que no me dolía la mano, pero que pues yo seguía en esta dinámica. Iba a una carrera, por lo que sea me dolían las patas y me retiraba. Y Ya. ya no sabía por qué era, ya no sabía si era la mano, si era qué. Intenté cambiar la dinámica esta, bueno, tal, y fui a una carrera, me clavé un pincho y tuve una infección seria en la sangre. Me acuerdo de eso. Y fue en Andorra que me enteré y la primera etapa tuve como un desfallecimiento raro y pensé, bueno, la altura, pero digo, bueno, a mí siempre se me ha dado bien, no sé. Y al segundo día, al solo empezar, mi cuerpo dijo, está aquí. Y quise llegar, pero digo, va, que yo me recuperaré y la tercera etapa a ver si podemos Claro. luchar un poco. Llegué con fiebre, una infección de la hostia. Fui Además en la sangre es algo serio. a urgencias y me decían que no tenía nada y al final insistí que estaba muy hinchado, no, que esto es la reacción, hurgaron un poco y salió un trozo de pincho heavy, luego me hicieron una analítica y unos cultivos y veían que la infección había pasado a la sangre y me tuve que medicar y todo y me dijeron, menos mal que has venido y has parado porque si hubieras seguido removiendo, Claro, igual mañana no lo cuentas. hostia. Dice, el cuerpo ayer te avisó, hoy te ha dicho que había que hasta aquí escucharle, y claro. sí. Y menos mal que fuiste. Y bueno, pues estuve con medicación y quieto unos días y luego pues ya como que me costó más, ¿sabes? Ya Como se que perdí un acomodaba, poco, esa- perdí un poco la motivación de correr Ya. y todo, luego pensaba, ¿qué para qué? Tanto sacrificio, digo, con la mano hice lo que podía para estar bien porque tenía aparte carreras por parejas que me había comprometido y yo siempre que corro por parejas lo doy todo, hasta que no pueda más. Y me había comprometido y me sabía muy mal no llegar bien.
Y fue recuperarme de la mano, tener mala suerte con el pinche. Dije, tanto sacrificio, tanto todo, ¿para qué? Igual era una señal para parar un poco. Y dije, mira, digo, me gusta mucho la bici, pero es que me gustan otras cosas también, Ya. ¿sabes? Y al final de la vida tenemos una, tiempo pasa, de momento Igual. todavía soy joven y me gusta pues disfrutar de otras cosas, que no Claro. sea bici, 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 bici. Que dentro de lo que cabe soy una persona que no soy obsesiva, ni me cuido mucho, ni... Pues lo manejo de tal manera que, bueno, llego un poco a todo y un poco a nada, ¿sabes? Siempre ha sido así. No soy una persona de obsesionarme con la nutrición, ni obsesionarme con los entrenamientos, aunque sea entrenador en casa Ya. de BR Cuchillo de Pavo, soy una persona un poco anárquica. Vale. Y bueno, pues yo creo que me funciona porque es la manera también de seguir muchos años. Claro. Porque si te centras mucho en la algo, motivación, cuando no funciona, luego tu cabeza Pero curtcircuita. eres competitivo, o sea, al Sí, final soy, que cuando soy estás competitivo, ahí soy quieres competitivo. hacerlo Y, mejor y este año he ido a las carreras sabiendo que no estaba bien, porque digo, es que este año voy a ir porque me gusta competir. Pero al principio es muy frustrante luchar contra tu cabeza, porque tú sabes que vas a una carrera y que sabes que no estás bien, pero ves que te pasa fulanito y este, que les acabas tanto y tal, y empiezas a curcircuitar y no entiendes qué te pasa, y tú le estás diciendo que ya sabes, Pau, que no estás bien, tranquilo, pero, ¿sabes? Es que Ya. es una lucha constante contra tu cabeza, Ya. y Yo he es pasado difícil, por- ¿eh? he Porque pasado por tú eso. lo sabes, y lo sabes tú, lo sabe tu entorno, y lo sabe el equipo, y sabe todo, pero es muy frustrante. Claro. Y luchar contra ti mismo, decir, que no pasa nada, y que no pasa nada, y quieres salir como antes, y claro, estallas y todo, y no estás en tu sitio y te rayas, ¿Y esto que tú eres fisiólogo, lo trabajas con algún psicólogo o algo? Es decir, o deportivo o tal, en plan... No, porque como tampoco estoy tan metido en el mundo de la competición y tampoco busco un resultado concreto, pues Ya, me es lo un gestionas tú un poco poco igual, sabiendo ¿sabes? que- Por desgracia lo pagan los que están alrededor cuando tengo la rayada, pero bueno, tampoco me dura poco, ¿sabes? Digo, ya está. Pues Pero ahora- es importante trabajar a la cabeza con psicólogos deportivos y todo, Sí, porque es que al final, Al y hilo más de hoy en eso, día, ahora vamos a entrar en la parte, hemos hablado de Pau Marzá como deportista élite, y ahora vamos a entrar en toda la parte de entrenamiento, que también es un melón bastante interesante. Entonces vamos a empezar por el principio. ¿Cuándo decides que te quieres dedicar a entrenar? O sea, que esta es tu pasión, que decides estudiar, porque también cuéntanos un poco tus estudios, que no has parado de estudiar desde que empezaste, o sea, que decir que todavía bueno, sí. sigues como Al final- haciendo máster. el alto rendimiento es un mundo en constante evolución y lo que estudias en la carrera o estudias en X Master es que al año siguiente te lo tumban. Vale. Y al final tienes que estar siempre reciclándote, estando a la última. Y si quieres ser bueno en tu trabajo, pues al final no te queda otra que estar actualizado. Y para estar actualizado, pues hay que seguir preguntando, estudiando, viendo qué se hace aquí, qué se hace allá, probando, testeando conmigo mismo, a ver si esto funciona. Y es siempre una evolución constante, porque es que si no, si nos quedamos con lo que estudiamos en la carrera o en los primeros másters, aunque Ya. te fueran mucho renombre en aquel entonces era lo último, hoy en día estás obsoleto. Pues descríbenos un poco esa evolución a nivel académico, un poco, para saber... Yo, bueno, pues yo quería estudiar medicina, pero en bachillerato, haciendo una disección de un pulmón o de un corazón, no sé qué era, yo con la sangre no puedo, y me mareaba. Y dije, ¡buah! ¿Cómo yo tengo que estudiar medicina y hacer autopsias y cosas? Si es que no puedo ni con un pajarito. Vale. Y dije, descartado. También quería ser, me gustaba, pues como todos los niños, pues, bombero, es una cosa que... Pero igual, digo, yo como tengo que ver un cadáver, si es que soy muy aprensivo y veo sangre y uff, Ya, me mareo. Y digo, descarta. descartado. Y digo, bueno, pues las ciencias de la actividad física y del deporte, me gustaba mucho también la medicina deportiva, digo, bueno, pero lo que más se asemeja, Sin tener que ver muertos. sin tener que ver muertos y sangre, sería por aquí. Y todo empezó porque tenía un entrenador de triatlón que yo veía, pues que, joder, que nos venía a ver a nosotros, luego hacía alguna carrera, se iba al fin de por ahí con la bici, y dijo, hostia, yo quiero vivir como él. Digo, no sé cómo lo voy a hacer, pero voy a vivir como él. Porque al final yo veía la carrera y la gente que había acabado la carrera los veía haciendo, o siendo profesores, o trabajando en un gimnasio, o siendo monitores de no sé qué. Y digo, esto no. O teniendo un horario fijo, haciendo entrenadores, y digo, pues tenemos que ver Como la que- manera. Total, que empecé a estudiar, terminé la carrera y dije, hostia, pues voy a probar esto de los entrenamientos online, que en aquel entonces no había No. mucha gente.
Y fui pues de los jóvenes, de los primeros en meterme en el mundo de... Empecé con triatlón y ciclismo porque era mi disciplina todavía triatlón y me especialicé también en triatlón y ciclismo y bueno, digo, voy a probar. Y empecé a estudiar un máster de... El primero que hice fue de readaptación de versiones, porque también es un tema que me apasionaba, así como quería hacer medicina deportiva y no, pues bueno, pues la readaptación de versiones está bien. Luego uno de fisiología y alto rendimiento, uno de nutrición, y luego el típico de... Aquel año fue de profesor para ser profe, Vale. que era un trámite, pero bueno, que había que hacer, era un máster, pues tenías que hacerlo, ya está. Y haciendo las prácticas del máster de fisiología, entré en un equipo profesional haciendo las prácticas, me dejaron allí que testeara con algunos corredores jóvenes, Qué funcionó, los jóvenes empezaron a ganar, después me dieron un poquito más de responsabilidad, pero tampoco lo que yo les proponía no les encajaba, era una cosa muy distinta a lo que se había hecho hasta ahora Y no creían suficiente en y ti, ¿no? decían, uff, no, porque nos vas a reducir las horas de entreno, vas a hacer esto, no les cuadraba. Hasta que tuve la suerte, pues que uno de los corredores confió en mí, dije, no quiero que me entrene el chaval este. Y pues tuve suerte que ganó carreras importantes, ganó una etapa del Giro. Entrenando menos que los otros. Entrenando menos que vosotros. Otra cosa muy distinta, al principio el corredor también tenía muchas dudas, no entendía lo que hacía, estaba un poco, yo digo, tranquilo, confía en mí, y mira, funcionó. Y ya en aquel entonces después pues ya sabía todo que el equipo Sky también hacía este tipo de trabajo, todo, y ya no éramos tan locos los que creíamos que se podía cambiar el ciclismo de aquel entonces, que yo era un chaval, pero tuve suerte que conocí a otros buenos fisiólogos y gente que estaba en el mundo y que pensaba distinto, que en aquella época eran brujas, Ya. y pues me gustaba mucho hablar de este tema, era un poco friki y aprendí mucho de ellos, me hacían ver las cosas de otra manera y tú plantéatelo todo y tal, y cómo lo harías, y al final pues fue cuando me despertó esta curiosidad y estas cosas por seguir pues creciendo, mejorando, ver qué hacen, cómo se podría mejorar, y incluso ahora que hay cosas de nuevas tendencias, yo cuando era un niño ya pensaba, esto sin saber mucho de fisiología ni nada, pero esto seguramente por aquí podrían ir los tiros. Y al cabo de unos años digo, hostia, esto es lo que yo Coño, que creía debe ser. o que creíamos un grupito que nos reuníamos por las tardes aquí en Barcelona a hablar de fricadas, que decíamos nosotros. Y digo, esto es lo que ahora se lleva, ¿eh? No sé cuántos años después. Qué bueno. ¿Y eres muy cercano como entrenador? Eh, Hablas mucho pues, yo creo que sí, pero no con todo el mundo. Al final, soy una persona un poco introvertida. Y a mí, si la gente se acerca, habla y todo, yo soy el primero que me gusta explicar y todo. Pero como que a mí también a veces me sabe como mal molestar a la Ya. gente, ¿sabes? Y Ya. dice, ojo, igual voy a decir una cosa y no me interesa, ¿sabes? Y dirá, ¿y este qué me está contando? Pero sí que es una persona que me gusta interactuar y que el feedback para mí es muy importante. Porque al final ahí sí que ahora hay muchos software de análisis que te facilitan muchas las cosas y todo, pero tú al final no dejas de ver números. Y sí que ahora todo está muy milimetrado y todo es al milímetro, pero es que el feedback personal de una persona, las sensaciones, para mí son muy importantes para comprender pues, todos los números. Claro. Tú los ves y dices, sí, pero él cómo está mentalmente, está motivado, no está motivado, le gusta lo que estamos haciendo, ¿qué cree? ¿Cree que estamos entrenando suficiente? ¿No? Porque al final tú puedes estar haciendo todo perfecto, pero si la persona no confía en ti o no está convencida que lo que hace es bien, caput. Sí. Ya puedes tener el gran motor o ser un portento que si tu cabeza no te acompaña, y luego pues interactuando con la gente es la manera también de motivarles, ver cómo piensan, y a veces si ves que es una persona que le gusta hacer esto, pues tú ya intentas maquillar un poco los entrenos o las sesiones para que sin que pierdan sentido a esa persona le gusten, Vale. que es muy importante. ¿Y mujeres? ¿Cambia mucho? Las mujeres sois muy... una chica no se va a quejar y no se va a rendir, esto es verdad. Si tú le dices tres, y aunque sea un entreno de estos que tú sabes que es imposible, porque dice, bueno, lo que quiero es que llegue... Can. Lo hacen, o intentan hacer y no se quejan. El chico ya se viene raro, hoy no he podido, he tenido un mal día, me he dado ya más piernas, no he llegado, es posible que esté resfriado, y ya empieza su cabeza. Las excusas, Sin embargo, ¿no? las chicas, es que no, Son más sois sufridoras muy que- sufridoras y sois muy metódicas.
También es verdad que mi experiencia dice que las chicas lo suelen dejar antes. Yo creo que no es que os metéis mucho, 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 mucho y hay un momento que, pues como todos, la cabeza estalla. Un burnout antes. Y aparte, pues ahora por suerte está cambiando la cosa, pero antes pues, el ciclismo femenino pues no estaba tan apoyado, ahora tampoco lo sigue estando, por desgracia, y al final yo creo que también muchas chicas han visto que todo su esfuerzo, toda su dedicación, no a está veces dices, compensada, no no, pues si en chicos pasa esto, pues en chicas por desgracia es peor y lo acaban dejando, y hay chicas que son buenas, de verdad, y que tienen mucho motor aquí en España. Y pues falta de ayudas, falta de... Ya. Pero no será por disciplina, porque os digo que son No, las chicas son... Tenemos algún Es verdad. ejemplo reciente que tampoco sabemos el caso exacto y tampoco vamos a poner aquí a especular, pero es verdad que recientemente la corredora con más nivel probablemente que hayamos tenido ha sido Rocío de Alba y que en seco hubo un parón, que no sabemos por qué, sus motivos tendrá y no estamos aquí para juzgarla, pero que seguramente igual va relacionado con la autodisciplina que debía tener ella para rendir a ese nivel top 10 Copa del Mundo y que a lo mejor pues una corredora tan joven por presiones personales o del seguramente entorno o lo que o... sea y son tan duras, que es lo que comentas seguramente, que probablemente haya dicho yo, pues tengo que parar porque me va la salud. No sé si coincides con ese análisis. Es que también yo, de la parte de mi punto de vista, es que empiezan mucho más chiquita, ¿sabes? Vale. Creo que Rocío despuntó desde que tenía 13, Sí, desde que era muy 14, ¿sabes? jovencita. Y entonces Pero- es como muy joven y de repente te ves arriba, pero no sé si tienes la madurez para estar arriba. O sea, es como que te ha llegado muy de golpe. Vale. No has ido subiendo escalón, escalón. Esto lo vemos en muchas chicas. Vale. Y entonces lo vimos en Jenny Riesveld. Le pasó lo mismo cuando ganó la Olimpiada, dijo paro porque Sí, es ese que... fue un caso O también, la francesa, Julie Bresset, la Sí, francesa... o sea, También. subes muy de golpe y no tienes la madurez para aguantar todo, o sea, porque de repente todo el mundo, ¿sabes? Es como Ya que eres el no, foco de atención a nivel no lo nacional, has pedido, o sea, tú tienes tu vida, tus cosas, o sea, tú entrenas, somos muy metódicas, pam, 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 y de repente te llega esto que, wow, y no sabes gestionar la presión, no, Vale. muchas veces no tienes esa ayuda, que muchas veces los hombres pues en los equipos se lleva mejor, ¿sabes? Vas poco a poco, pero las mujeres es así, Ya. es como, wow. Igual también hay menos y es como más el foco, ¿no? Yo El hecho lo de- veo que pasa un poco así. No sé su caso, pero... No, yo tampoco o sea, digo que pongo ejemplos de que puede ser que venga un poco por lo que dice Pau, que... en Yo creo que chicas por suele experiencia pasar. personal es que las chicas, la vida deportiva de las chicas es mucho más corta. A ver, muchas también luego viene la maternidad, hay muchos factores, evidentemente, pero como que el chico veo que puede estar con altibajos, pero manteniendo una motivación un poco más larga Alargar el que tiempo. creo que es una chica. Las chicas suelen tener 2-3 años full bici y después lo Ahí dejan. hay una bajada, un parón. ¿No? Luego o cambian de deporte, ¿ves? O... Bueno, es un dato curioso, la verdad es que no lo sabía. Yo, viendo estadísticas también de otros entrenadores y todo, que al final sabemos lo que dura la gente, lo que no, y Y lo es comparto. curioso y es así, sí. ¿Y cómo funciona el tipo de entreno que haces? Cuéntanos si tienes pues varios tipos entiendo que de atención con varias tarifas. Sí, pues al lo final haces, tienes varias tarifas y sobre todo el precio varía, depende de la atención. Ahí es donde voy, Y, ¿sabes? porque al final, hoy en día es todo milimétrico. Antes hemos pasado de, digamos, unos entrenamientos que sería un símil a... Tú antes, un piloto de Fórmula 1 se guiaba por las sensaciones del coche, cambiaba según el ruido, todo. Ahora el piloto sabe a qué temperatura están los frenos y en milímetro cómo es el Todo, coche. absolutamente Pues hoy en todo. día el ciclismo es todo milimetrado. Todas las métricas nuevas, todo es milimetrado y al final pues necesitas mucha más atención. Y si lo quieres hacer bien y el corredor quiere rendirte bien, tienes que estar analizando datos constantemente. Y al final pues es un tiempo, es un precio y... Porque ahora, ¿cuántos corredores profesionales puedes llevar más o menos? Ahora no muchos, porque te obligan mucho ya a estar dentro del equipo. ¿no? Sí, esto Y yo soy una persona que ya tengo salud ahora y ahora quiero tener mi tiempo. Y ya tendré tiempo cuando sea un poco más mayor. Espero que tenga tiempo si quiero volver, a poder volverme a meter dentro de una estructura y todo. Y es más difícil ahora, en carretera sobre todo, en equipos World Tour y profesionales, estar como freelance y tú llevar a corredores sueltos.
Ya te obligan a estar aquí por tema de filtración de datos muchas veces y cosas. Y ahora mismo estoy en una época, pues digo, que tengo salud, tengo tiempo y prefiero pues vivir un poco la vida a mi tiempo, que para mí es lo mejor que tenemos cada uno, es su tiempo. Y es finito, Y a cuando quiera estar o no en otras cosas ya me volveré a meter. O sea, te dedicas a entrenar a gente amateur. De varios Amateurs, niveles. algún profesional sí, y de Vale. mountain bike también, pero no como antes que llevabas a mucha gente, porque es que ahora digo, te han vetado un poco y aparte era mucho trabajo. Ya. Que me gusta trabajar y soy trabajador, pero también quiero tiempo para mí ahora y no sé cuánto me va a durar, pero digo, al final, por experiencias de familia y personal, he visto que mucha gente y gente de las familias han estado siempre trabajando, ahorrando, trabajando, ganando dinero y cuando tenían la edad o ya para disfrutar, pues ha pasado alguna desgracia y se han quedado Por el camino. sin poderlo disfrutar. Y al final, pues digo, voy a disfrutarlo ahora que puedo, mi tiempo y... ¿Cómo es ya un día está. normal tuyo? Bueno, pues me levanto pronto, con el primer café ya abro el ordenador y WhatsApps y correos, pues contestar dudas, modificaciones de día a día, que al final mi principal trabajo es modificar a gente del día a día o profesionales, al final todos tenemos familia, todos nos pasan cosas y una cosa es lo que tú planeas y programas, pero después la vida real es otra. Y uno se le ha puesto malo el niño, no sé qué, ahora está lloviendo, ahora la bicicleta de montaña no la tengo, me he quedado sin potenciómetros. Hay que modificar Cosas, ¿no? 1000 cosas cada día. Y al final pues modificar, luego por las tardes, tarde-noche ya me pongo a ver las sesiones que han hecho durante el día, a analizar pues, de los que tienen una tarifa ya más alta. Y ya hacia martes, miércoles ya empiezo a trabajar los entrenos de la próxima semana. Que al final me toca trabajar mucho los domingos porque yo normalmente así que el jueves lo tienen todo hecho para que se lo puedan programar, pero la gente espera el domingo. O lunes por la mañana hazme este cambio y digo, cabrón, que esto ya lo sabía seguro, que no me digas que esta boda te han invitado ahora o que esto, ¿sabes? Que digo, pongo o dímelo antes. Pero bueno, es lo que hay ¿Y qué es lo que busca cuando viene alguien a entrenar? Es decir, un amateur o alguien que tiene trabajo, familia, y que la bici es, quiero buscar un poco de rendimiento porque quiero ir más rápido o porque me apuntan a Andalucía. ¿Cómo es ese perfil? O sea, ¿qué es lo que busca cuando... Yo creo que la gente lo que busca es optimizar el tiempo. Vale. Al final tienen el tiempo que tienen y todo el mundo queremos estar al máximo nivel posible. Y al final pues es no dar palos de ciego. Al final pues si dedico 1 hora y media, 2 a entrenar, pues que al menos esto me dé un fruto, ¿sabes? Claro, que al final pueda rendir. Y yo creo que todo el mundo busca esto. Hay diferentes perfiles. Pues hay gente que tiene un objetivo muy concreto, o gente que quiere llegar a profesional, o gente que quiere ganar esta carrera, o que quieren ser campeones nacionales, o simplemente gente que pues competía antes o no y quieren pues entrar otra vez en la rutina de entrenamiento o necesitan una rutina pues porque Para motivarse o para lo que seguir sea, una o para pauta. salir de un problema. Cada uno tiene O sea, tienes un perfiles fondo de detrás todo. y hay de todo. Hay de todo. Al final todos son personas. Lo que digo, yo al final, un profesional o una persona que vaya a acabar una carrera es una persona igual. Y al final los tienes que tratar igual y evidentemente pues uno te cogerá una tarifa y otro igual otra tarifa y está atrás distinto por los servicios que ellos te contratan. Pero no vas a hacer más o menos caso porque sea fulanito o sea menganito. Al final, muchas veces a mí me apasiona más entrenar a un amateur que tiene su todo o sus locuras diarias para poder sacar tiempo y ves que, joder, dices, yo no lo haría, ¿sabes? Y madrugar a esta hora para aquí, después dejar a los niños, irse para allá, coger el rodillo, no sé qué. Y claro, para mí es más motivante porque los corredores que dedican, que es su trabajo, pues al final sabes que lo van a hacer todo y que tú que digas, y que si llueve, pues te van a hacer rodillo, chubasquero, no te van a decir nada, lo van a hacer. La mayoría de gente, cuando compite a un buen nivel, te hablan poco, tienes que ir tú más detrás estirando y diciendo, a ver, dime cómo claro, la gente esta que pobres están allí todo el día, es una crono su vida, para sacar tiempo de aquí, de allí, llegar, no sé qué, esto me motiva porque, joder, y cuando tienen buenos resultados es que me siento orgulloso, más que me gane un corredor una buena carrera importante, digo, joder, es que se va currado
Y ha llegado aquí con todo el sacrificio y con todo lo que tiene y encima chapó, para ¿sabes? Con entrenar. todo lo que tiene encima. Claro, qué bueno. Sí, sí, que muchas veces les tienes que frenar, porque llegan vacaciones y claro, van todo el día a gancho. Y llegan vacaciones y quieren hacer todos los días 6 horas de bici. Y digo, a ver, ¿y tú cuánto descansas? Claro. Digo, tú, está bien, vale, haremos alguna tirada larga, que a todos nos gusta, pero ¿y si la semana de vacaciones te centras en recuperar un poco? Claro. Y no tener este estrés de vida... Porque claro, no, pero sí, tú ponme 6 horas que después ya iré yo con los niños, la familia, y digo, es otra crono, pero con más horas de bici. Y digo, y esto a veces tienen que entender que quitarse este estrés de encima, que También mejora el También rendimiento. mejora el rendimiento. Y todo, y su salud mental, y la vida familiar, y todo, porque es que dices, para, ¿sabes? Que soy el primero que también soy un ansias, y cuando de esto, pues luego te das cuenta. Y dices, y a veces hay que frenar a esta gente, decir, sí, vale, semana de vacaciones. Haz vacaciones. Tranquilo, haremos bicicleta, ya sé que te gusta hacer horas, como a todo, la grupete, pero vamos a descansar un poco, que me lo vas a agradecer más tarde. Claro, un poco de calma. Y- ¿Cuál es el entreno que más te gusta poner a ti? O sea, tu entreno favorito. Buf, pues no sé. Es que al final son muy distintos y al final... Hoy en día, aparte, que antes se trabajaba mucho pues, por progresión, por bloques, y hoy en día se busca con un caos metabólico, ¿sabes? Que tu metabolismo sea capaz de adaptarse a varios estímulos sin que haya, digamos, para que nos entendamos, una coherencia lógica. Vale. Para que sea capaz de adaptarse en muchas situaciones, que al final lo que más o menos se pasa en una carrera. Tú no sabes una carrera cómo se va a estructurar, cuándo te van a atacar, cuándo va a ser un momento de máxima intensidad, cuándo no. Y al final, cuando más capaz sea tu metabolismo de adaptarse a diferentes cargas ¿no? externas, Sí, sí, sí. pues mejor vas a rendir. Qué bueno. Y se trabaja muy distinto a lo que era antes de los, La los base, ¿no? principios La de base, progresividad, de no sé qué, la densidad. Es que ha cambiado Eso todo ya mucho. está obsoleto. Ha cambiado todo mucho. Igual que todas las métricas, que antes era el pulso, después era el FTP, ahora la potencia crítica, W', la durabilidad. Son conceptos nuevos también que... ¿Y eso lo mide un potenciómetro, todos esos parámetros? O... Potenciómetro y software de análisis que facilitan mucho las cosas y incluso ahora en carrera se está utilizando mucho la IA a nivel profesional Vale. para saber, digamos, conceptos como la W', la CP, que es la potencia crítica, pues para saber estos datos del rival. Y cuando se ataca, cuando tal, todo está pensado, todo va monitorizado por el coche. No, Pogačar no ataca 70 de meta porque sí y... O sea, tú me estás diciendo que ahora mismo el coche de equipo está analizando el rival con estas métricas. Hoy en día hasta hay píldoras que tú te tragas y tú sabes la temperatura corporal de los corredores y lo ves desde el coche o ves todo. Está todo monitorizado. ¿Vale? Y al final es que no se puede fallar, es que es todo milimétrico. Hoy en día con conceptos nuevos tipo la W', la potencia crítica, tú sabes exactamente cuántos kilojulios puedes aguantar hasta que al final tengas más iones de hidrógeno que produzcan acidez, todo, es que está todo medido. Y no falla. Al eso, milímetro, o y no sea, falla. Cada vez saldrán más cosas, sea más preciso, pero hoy en día un corredor cuando ataca o ataca de esta manera no es por casualidad o por instinto. está estudiado. Cuando hace 3 ataques antes de arrancar es porque va a monitorizar, más o menos intuyen pues, las reservas anaeróbicas y todo de los otros contrincantes y dirán, si le hacemos salir de su zona tal, pues más o menos me quedarán tantos julios de energía tal, para pues atacaremos a esta intensidad o meteremos el equipo a bloque a esta intensidad que mi corredor vaya tal, a ver si los pillamos a contrapié y que tengan que gastar, así sus reservas, va todo medido. Wow. ¿Y si Bueno. se quita el pinganillo? Porque todos se lo van diciendo por el pinganillo. O sea, al Y final si se lo hay quitan, widgets regresan. en los GPS también que tú tienes tus reservas y tus cosas. Pero te ves tú, no ves al contrario. Claro, Claro. estas hay cosas Entonces que... es como volver al ciclismo antiguo. O sea, Pero, que es fácil que acabe quitando. pero que la UCI diga la se manera de utiliza, cortarlo. se utiliza. No todos los equipos, no todo el mundo tiene Bueno, estos claro, recursos, por supuesto, se de está eso, utilizando. No sí, vamos a decir hablamos- nombres, pero se sí, está ya que los utilizando. digo yo, el UAE, seguramente el Bisma. Y algunos otros equipos que no tienen tanto nombre, pero tienen recursos. Sí. Sí. Y se usa, y al final pues es la realidad de hoy en día. Y Bahía aquí está ayudando a hacer la simulación más o menos por cómo se ha movido el corredor
de un poco las reservas. No es tan precisas como las tuyas, evidentemente, porque tienes que intuir sus datos, pero bueno, al final con una buena... Pero si la mayoría los publican, o sea, Strava te publica los datos de Pogačar, de corredores que lo tienen abierto, o sea, que decir... Sí, hay corredores que lo tienen Pero abierto, hay el muchos fútbol- que no, sí, y luego pues puedes más o menos tú predecir estos valores de los corredores. o sea, Y luego te digo, no es nada al azar. Tú antes, hace unos años, Pogačar atacaba a 70 de meta y llegaba a meta justo. ya. Me acuerdo de una etapa, no sé de qué era, que atacó Pogačar, Van der Poel, por detrás Van Aert, que llegaron de uno en uno y uno casi coge... Buah, una etapa espectacular, no sé si era París, no sé dónde fue. Ya. Que no sé si ganó Pogačar, Van der Poel por detrás, que casi... O atacó Van der Poel, Pogačar por detrás para la general y Van Aert ¿No fue también. la Strade? Yo diría que la Strava, Sí. si no Strava, suena no esto, sé, la no me Strava acuerdo. igual de Sí, la puede primera ser. que ganó Poggi, creo, o sea... Pues yo creo que era lo que digo Sí, yo, la- era una por como- etapas, pero no me acuerdo dónde fue. La Tirreno o la Milán. Una de estas. Sí. Y ves que llegaron Todos. exhaustos todos. Hoy en día, Límite. hace 2 años que no pasa esto. Ya, porque Atacan miden- y llegan. miden Está todo controlado. Y si va a 320 vatios medios durante 2 años, a mí, pues porque está todo controlado. No hay nada al azar hoy en día. Y hablando de la IA, o sea, porque has sacado la IA que esto lo analiza y tal, ¿cómo afecta a nivel entreno? Porque el otro día escuché o leí por algún sitio que alguien dijo que la IA te puede entrenar mejor que el 80% de los entrenadores. A ver, o sea que- sí, puede ser, porque a ver, hoy en día todo el mundo es entrenador. Ya. A veces también pasa, pues puede ser y que de 90, porque que mucha gente ahora ha sido ciclista, hacer un cursillo y soy entrenador. O puede ser, y sin conocimientos. Muchas veces pues, por lo que han hecho por experiencia personal, Ya. lo hacen, lo repican y si has sido el bueno de la zona, pues parece que tengas... La Guau, más como nombre, para autoridad. entrenar. Sí. Puede ser, pero al final la IA, yo he probado a veces decir, voy a ver, yo lo haría así, evidentemente, voy a nivel usuario, como si no supiera tanto de fisiología y tal, quiero un entreno para tal. Sesiones sueltas, te las puede programar bien. Incluso te diría que alguna semana aceptable. Pero ya cuando buscas que te haga un mesociclo, un mes, ya ves que empieza a fallar. A fallar cosas. Y muchas cosas... no, es que igual para una persona que quiere una rutina sin más para seguir algo, pues Ya. le puede servir. Es Igual que es aquí donde voy, porque yo creo que lo que no te puede analizar la IA es tu estado de ánimo. No, y no hay un feedback con la IA. Claro, Es, vida es posible familiar. que sí, que tú a ChatGPT o cualquiera o Gemini me ponga así, me encuentro tal, no sé qué, y te diga algo, pero no. Ya. No. O sea, de momento no peligra. De momento, no, por suerte creo que, aunque hay muchas, yo sé, aplicaciones que te entrenan por WhatsApp o no sé cómo se llama, y cosas que lo desconozco, porque tampoco me quiero meter para... No, yo estoy hablando aquí sin... Pero lo sin desconozco, nombrar a pero nadie, no. experimentando un poco con la IA para ver, digo, a ver, me busco otra cosa para dentro de unos años o qué. Jardinero, ahora Pau se va a hacer jardinero. Y veo y digo, "Buah, de momento, por suerte, a nivel de alto rendimiento, no hay problema. Luego te digo, que te pueden hacer una rutina para una persona que empieza para seguir un plan, porque sí, para estar entretenido, pues sí. Y alguna sesión te puede hacer, bueno, pues mira, quiero mejorar, tal. Pues te hará 2 sesiones tipo, 3 sesiones tipo, pero después Ya, pero lo tienes con que eso- encajar con todo lo demás. Al final es una pieza de puzzle. Claro. Pero con eso, o sea, con 3 semanas... Hombre, mejor que nada, ¿no? Pero entiendo que con 3 semanas no llegas... O sea, no puedes... No, pero bueno, hay gente que, pues, yo qué sé, pues por estudiarse algo, lo que sea, pues lo hace y el problema es que ahora la IA de momento es gratis. Pero ya verás dentro de un poco que van a hacer pagar todo. Ahora nos están creando, que yo creo, una dependencia, porque incluso arquitectos todos utilizan todo para todo. El día que se haga pagar, vamos a pagar. Bueno, de hecho ya hay de pago, o sea, hay la versión Sí, gratuita pero- y tienes 2 más. De hecho, hay gente profesional que yo conozco y la utiliza de manera... Yo, por ejemplo, en mi cuenta de entrenamiento que estoy utilizando, yo hago un redacto, escribo, y luego hay una aplicación de IA que me hace unas diapositivas.
Vale. ¿Sabes el tiempo que perdía yo antes cuando daba clase en la universidad haciendo diapositivas para mis PowerPoint. alumnos? ¿Sabes? Con el PowerPoint, que soy, Hojas de Excel, que soy un negado, que hasta los alumnos me decían, profe, tío, que esto lo podía hacer mejor, ¿sabes? Que esto es de niños. Pues claro, pues ahora en día se lo paso a Bahía y Y me te lo hace pasa de limpio, maravilla, claro. hasta con animaciones y todo. Digo, Pero el "Uf". contenido es tuyo. Claro, el contenido es Claro, mío, esto es el el tema. contenido redactado mío Es lo que tiene y todo. Pero a mí me facilita, por ejemplo, Es una herramienta. estas cosas. Sí. O, porque digo, y es que no para hacer perdía más diagnóstico. perdía más tiempo haciendo los adornos que no sirven para nada, que eso al final son un apoyo de una explicación, Claro. que redactando texto y al final dices, joder, Qué bien. lo escribo rápido porque me lo sé y luego estoy 4 horas para hacer una diapositiva. Ya, Que ahora cuando clico no me sale, se me cierra, no sé qué. Digo, se ha pasado todo. Pues- Sí, sí, todo. pues para eso está bien, pero luego para que te programe un entrenamiento, no. Mira, el otro día cambié de bici, la nueva marca que llevamos ahora, y pues no estaba cómodo. Y antes de ir a mi amigo, que joder, es mi amigo y es muy bueno, un biomecánico, y no me cobra nada, pues yo antes se lo pregunté a Bahía, quiero así, 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 y me dijo más o menos unas cosas coherentes. Pero cada vez que me arreglaba una cosa, la otra, yo veía que no. Digo, va, me estás arreglando ahora esto y ahora me estás fallando esto. Y se lo dije. Me dije, tú cuando haces un entreno con IA, ¿qué? Y le dije, pues hay cosas que me fallan. Dice, pues aquí lo mismo, tío. Claro. Dice, ¿sabes? Dice, te va a decir la altura del sillín, pero luego el retroceso te va a fallar con esto, lo otro. Digo, al final, pues eso. Y hay que saber utilizarla. Claro. Y hablando de eso, ahora que has hablado de biomecánica y tal, que hay un tema muy de controversia que es el tema del largo de biela. ¿Cómo afecta? O sea, quiero decir, el largo de biela normalmente es algo mecánico, ¿no? Por el largo de fémur, ahí nace todo. Pero yo que he hecho pruebas y conozco a corredores profesionales, interviene también El ángulo de la cadera. claro, tu sistema neurológico para la cadencia, tu tipo de fibra muscular, etcétera. Esto como entrenador o como fisiólogo, ¿lo veis también en datos? Es decir, Mira, cuando aparece fatiga, normalmente no es. Al final, potencia es torque por velocidad angular. Velocidad angular de la cadencia, torque son los newtons que tú aplicas sobre la biela. Cuando estás fatigado, está demostrado que no es por falta de torque, sino porque tu sistema neuronal está jodido y al final tu cadencia baja. Por tanto, mueves menos vatios. La biela más corta facilita un poco que la velocidad angular sea mayor. Por lo tanto, cuando llevas más fatiga, es más fácil después mantener los vatios. Aumenta un poco el concepto de durabilidad. vale. Pero entonces por eso te digo que, por ejemplo, un amateur que quiere poner una biela corta, o que alguien te dice, oye, que Pogačar lleva biela de 160. Claro, digo, ya, pero Pogačar hace 95 de cadencia media en 5 horas. ¿Cuál es tu cadencia? 60. O sea, ¿qué sentido tiene ponerle una biela corta a alguien que va a ir, no sé, me refiero a nivel de rendimiento? Si tiene algo que ver, o sea, ¿es para todo el mundo una biela más corta? ¿O tú como entrenador dices, no, esto va relacionado para Sí, alguien al final este concepto es aplicable aplicable a todo el mundo. Vale, Y igual que el ángulo de cadera, es menos lesivo, es que es todo. vale. Es que esta es El, una duda el que estrés siempre tenía. articular, son muchas cosas, sí. Y al final, todos antes decían, ¿no? Como más biela, más Más palanca, palanca. más vatios. Y cuanto más horas mejor. Cuanto son mejor y cuanto más, ¿eh? Y a tope. Antes un profesional, si no hacía 30.000 kilómetros al año, Sí. había perdido el año. Y ahora es Sí, impensable sí, que alguien haga 30.000 kilómetros. Y largas jornadas de tal, y Mucho. también antes mucha zona 3, que estuvo de moda la zona 3, y ahora pues se ha demostrado que es un estímulo que produce mucha fatiga para al final el poco estímulo que produce a tu metabolismo, y al final no crea adaptaciones suficientes para la fatiga que genera, por lo tanto no es un trabajo óptimo, o no optimizas, va bien para ciertas cosas, pero al final la fatiga que te deja no es contraproducente, Claro. porque al final el estímulo es tan poco que las ganancias son mínimas, y al final pues son cosas que han ido evolucionando, que antes se creía que era la panacea, igual que el HIIT. Cuando salió el HIIT te decía, es el sustituto de las largas jornadas. No es el sustituto, es un complemento, porque si no tienes una buena base aeróbica, lo único que vas a hacer, para que nos entendamos, es quemarte. Claro. Y tienes que. No sustituye un trabajo de HIIT a un trabajo extensivo O sea, en que la zona base 2. aeróbica sigue siendo Tiene que ser, importante. sí, se trabaja distinta, no es como antes, pero es importante. Con más Al estímulos final y con menos horas. tienes que capilarizar tu cuerpo, todo, es que al final a nivel oxidativo todo es muy importante. Y van sabiendo cosas que la gente se cree que son sustitutos, tampoco
lo que sabe, digamos, para el público en general son pinceladas. Y luego la gente coge lo que le interesa un poco y luego se hace un pupurri que la gente, bueno, todo el mundo sabe, todo el mundo te cuestiona, que a mí me pasa que le metes un trabajo y te dicen, no, porque he leído en Sport Life Te pago a ti, que, ¿no? claro, pues venga, que te y tal. entreno Sport Life. O hoy en día me ha dicho ChatGPT que esto, pues venga, ya estamos. Esto es más... ¿Para qué me pagas de todo? Págale el chat que Ya, te premio. y pasa que al final, pues ya el ciclismo ya es como el fútbol, todo el mundo sabe, todo el mundo opina, todo el mundo... Y a veces... Y yo te quería preguntar también, ya que has entrenado a profesionales que has dicho que ha ganado una etapa del Giro de Italia, con lo cual de máximo nivel, ¿cuánta diferencia hay con un amateur? Es decir, ¿y dónde está la diferencia? Es decir, ¿qué hace diferente un profesional para que rinda más? Buena pregunta. Igual te sorprende. Muchas veces no es el motor, porque hoy en día con las métricas que ya te digo, al final hay conceptos que son muy entrenables y que al final determinan el rendimiento final. Por lo tanto, muchas veces es la suerte que han tenido, o el padrino que han tenido, o haber estado en el momento adecuado, en el sitio adecuado. Hay mucha gente que es amateur, que para mí tiene mejores condiciones que gente que está en el mundo profesional, pero pues igual no han sabido coger un manager a tiempo. Los equipos que ha estado un chaval que andaba, pues ha estado siempre en equipos más grandes que no ha podido destacar, no ha podido brillar. Sí que es verdad que hoy en día se hacen muchos test de laboratorio y tú ves si el corredor tiene facultades o no. Pero es que tenga facultades no quiere decir que al final te vaya a ganar más carreras. Ya. O que te rinda. Al final tú quieres un equipo que quieres tener al mejor androide, al mejor prototipo de persona más fuerte sobre un laboratorio, o el que te gana carreras y te rinda. Y muchas veces Ya. va de la mano, pero muchas veces no. Muchas veces factor psicológico, cómo entrenas, te hace ganar una persona. Y gente que tiene muchas cualidades, pues sí, es un portento, pero se queda con un portento, no te va a ganar ninguna carrera. Qué bueno. Por lo tanto, muchas veces yo creo que lo creo yo y mucha gente, que es la suerte que han tenido. O sea que a nivel fisiológico de rendimiento... Pueden haber diferencias, sí, de consumo de oxígeno, de cosas, pero al final, claro, si tienes un Pogačar, pues sí, te va a ganar las carreras. Si tienes un portento de estos, pues sí, te va a arrancar, te va a ganar, y aunque no sepa dar pedales, aunque su mente sea tal, pues sí, va a ganar. Pero de estos hay 2 o 3. Ya. Y luego muchas veces son el factor psicológico, cómo te desenvuelves también en carreras, saber ver la carrera, Sí. que estas cosas no te lo dice un laboratorio, no te lo dice un número, no te lo dice un parámetro fisiológico. Y para mí a veces son errores muy grandes que se cometen, que si tú coges a los mejores, pero a los mejores con mejor motor, pero no a los mejores pilotos. Ya. ¿Sabes? Al final, ¿cuántas veces, por ejemplo, en el motociclismo, que a mí también me gusta, quién gana siempre? ¿La mejor moto o a veces también gana el mejor piloto? No, muchas veces es mejor Pues piloto. aquí está la cosa. Sí. Si se cojan solo las mejores motos y luego pues se quedan muchos buenos pilotos por el camino. Yo pensaba que habría más diferencia, que la respuesta iba a ser que realmente... Las hay, pero no son tan... No son... A ver, si tú estás mirando un profesional top No, de un amateur alto, sí. Pero al final, el pelotón profesional hay mucha variedad de niveles. Sí, totalmente. Y cada uno tiene su trabajo, que son igual de importantes, pero hay mucha gente en amateur que podría estar perfectamente allí dentro. bueno, Y también tienes que saber... Y gente que están sí, profesionales que seguramente van a una carrera de amateur y no te ganarían ninguna carrera. pues, Pero están allí. Pasa. antes Que no estoy diciendo que no se merezcan estar allí, No, no, pero, no, totalmente, pero que porque muchas esto veces de allá también mucho- otras personas igual se lo merecen. Pero Claro. bueno, al final la vida es complicada y no solo es tener motor. Hay que saberse buscar Sí, la vida, estar es como por un todos trabajo. Al lados, final cogerla y- tú puedes ser muy bueno en algo, pero si o te espabilas y buscas tu sitio o no te van a venir las ofertas. No, está claro. Pues Puede esto ser igual. Puede ser... científico y... Qué bueno. Y te sorprendía porque digo, sí, hay diferencia, pero no es tanta. Y más hoy en día que con todas estas métricas nuevas, todo en milímetros, sabemos que muchas cosas son entrenables. Por suerte. Para mejorar. Sí. Es que yo recuerdo cuando, no sé, cuando a mí me interesaba todo esto, pero obviamente... Sí, antes parecía también que si no tenías un consumo de oxígeno Ahí está. X no ibas a llegar a ningún ¿Tú qué sitio. consumo de oxígeno tienes? ¿Menos de 75? No puede ser. No vale, pues no. O sea, ya te descartaban, por eso decía, ¿pero por qué? O sea, porque al final
aparte que es un parámetro que va en relación con tu peso corporal, etcétera, hay otros parámetros. Igual luego tienes un hematocrito de Hoy en día muchas carreras se ganan al final. Tú puedes ser un corredor, va ahorrando y al final lo que decíamos antes, del concepto W' y CP, si al final puedes tener mucho motor, ir mal colocado, ir gastando y cuando hay que disparar las balas importantes, tu depósito, digamos, de nitro, que sería W', sí, pues eso que has ahorrado lo vacía. tienes allí. Y uno que pues, no tiene tanto motor, tiene menos jubios y tal, se sabe mover, no va gastando y a la hora de disparar, dispara y gana. Sí, un Carapaz, una Philippe o corredores Gente que sabe rematar, no sabe mueven tanto, devolverse pero- las carreras. ¿Y qué pasa? Que esta gente no tendría que estar... A ver, esta gente también tiene mucho consumo. Estás hablando de gente ya muy buena. No, totalmente. Que ahora parece que como están los que están, esta gente no sea No, nadie, que pero... A veces miras al lado de un Van Aert o de un Van Sí. der Poel o de tal, y claro, estos tíos probablemente no muevan los mismos vatios que ellos, pero qué duda cabe que no. Son los dos campeones olímpicos, uno campeón olímpico, dos campeones del mundo. Y yo digo, y viendo esto, pues hoy en día pues los corredores están aprendiendo también a correr de otra manera, gestionando las fuerzas de otra manera, no también por comer más vas a durar más y que está todo muy, evidentemente está todo muy atado a la nutrición, todo este rendimiento ahora y todo, pero hostia, hay que saber manejar y guardar tus balas para disparar cuando toca. Y esto sí, mucho motor, pero también hay que tener un buen piloto. Claro. Y al final, te digo, Suerte y todo eso. a veces es suerte. Hay dos chavales que, igual que ha ganado la carrera de junior, se fijan en él, le hacen la prueba a él. Hostia, este tío es un portento. Y el que ha hecho segundo, porque ha hecho segundo en el sprint, pues no se fijan en él. Ya, Y puede ser igual de bueno o más. así es el ciclismo. Y así, es así. Y la vida es que al final Sí. es todo así, pero bueno. Si alguien pudiera entrenar 1 hora al día, ¿qué entreno sería? Que disfrute. Es verdad. Bueno, qué buen Al final, 1 hora al día para un deporte como el ciclismo, a ver si puedes trabajar de muchas maneras. Si lo haces en rodillos es distinto, ¿vale? Porque optimizas mucho más el tiempo y los jubios al final movidos y todo. Es distinto que en la calle, que pierdes mucho tiempo entre rotondas, semáforos, no sé qué. Al final, productivo son 20 minutos. Sí. Pero bueno, a ver, se puede mejorar, pero evidentemente no vas a estar a un nivel top. Ni amateur, ni tal. Que hay épocas que un corredor necesita hacer 1 hora por lo que sea. No hay problema, se puede hacer 1 hora en rodillo. Yo he tenido campeones de España de ultramaratón que han entrenado 1 hora y cuarto en rodillo cada día. Haciendo un trabajo, tomábamos sesión, hacíamos de tal manera que a nivel oxidativo y todo podía ser competitivo. Pero me he tenido que también romper la cabeza mucho para que esta persona pudiera competir en una distancia. Yo me acuerdo cuando Muy corría, grande. que había Carles Juncosa, tú sabrás. Sí, quién es, sí. No sé si lo conoces. Bueno, corría en carretera y por su trabajo y tal, no podía entrenar en la calle porque al final, pues por horas de luz o lo que sea, y entrenaba en rodillo. A mí me costaba creer en aquella época, pero obviamente luego se ha demostrado que alguien que entrena, de hecho esto Joan Antoni Flecha en su canal también lo ha dicho, dice, oye, entrenando 8 horas a la semana rodillo bien hecho, bien estructurado, Sí, te pero- sorprende el rendimiento. sí, sí, que sí, le sí, sacas sí. al Pero cuerpo. luego también hay que pensar qué objetivos tiene aquella persona. Si no es lo mismo que quiere hacer, evidentemente, si es a nivel élite, pues no va a entrenar, supongo, 1 hora. Pero bueno, hay gente que es muy buena y tiene un trabajo y que empieza entrenando 1 hora y después va a las carreras y despunta y después ya dice, hostia, ¿este de dónde ha salido? Sí, pero eso te desmontaba lo que decía de cuanto más mejor. O sea, es decir, a lo mejor en aquella época ya hacía 22, 23, 25 horas de entreno a la semana, que es una locura, trabajando, que ya no, o sea, era amateur. Y este hombre igual entrenaba 7. Claro, tú hoy en día tienes que Y ver... llegas a la carrera y decías, tío, teóricamente, si yo entreno 3 veces más horas que tú, mi rendimiento, no te digo 3, pero tendrías que no verme. Y no, obviamente, no iba así. Y eso Antes hacía un poco, los entrenos en esta época, pues funcionaba o no. Parecíamos locos, es que Funcionaba o no. Claro. A veces había gente que hacía 1 hora que funcionaba Ya. y todos querían hacer 1 hora porque este ganaba. Y si hacía 3 horas, pues todos queríamos hacer 3 horas porque este entrena 3 horas. Y no había nada medido, nada. Y pues mira, pues esta persona funcionaba por X y ya está. Hoy en día sí que es verdad que si una persona tiene poco tiempo y quiere correr en un perfil de pruebas, tú miras las necesidades de aquella prueba, más o menos cómo se desenvuelve la prueba y dices, hostia, pues necesitamos trabajar esto y esto. Y lo hacemos más específico y el poco tiempo que tenemos lo hacemos Claro, en la sí, prueba. sí, Luego sí, va a claro. competir, sus sensaciones, cómo ha ido la prueba, todo. Vale, pues aquí falla y empieza a trabajar sobre cada persona.
Porque Claro. es que es muy distinto. Habrá personas que necesitarán enfocarte mucho a trabajo de V2 Max, habrá personas que pues tienes que trabajar mucho de la durabilidad, hay gente que ha resistencia a la fatiga, es que son Y muchas eso te lo cosas. dice- Cada persona es un mundo. Y hay personas que el estímulo de una hora, aunque lo hagas perfecto, es insuficiente, y hay Vale. personas que es suficiente. Pues cada persona es un mundo y hay que adaptarse pues, a la persona que te viene. Pero te digo, como norma general, si dices, tengo una hora, 3 días a la semana, pues disfruta de la bici, ¿sabes? Poco tiempo que tienes, que seguramente será tu tiempo libre, Claro. disfruta, ¿sabes? No te encierres. No, no, Yo como está- entrenador te diría, no, ven, yo te hago campeón del mundo, que dinero. No, pero joder, al final son personas, es su tiempo y Claro. si ves que no se pueden hacer milagros o que te está pidiendo unos objetivos que dices, es que con ese tiempo es imposible, pues se va a decir, mira, disfruta o si quieres lo intentamos, pero yo no te garantizo que puedas llegar a ese que me considero una persona que la gente que entrena en rodillo saca muy buen rendimiento porque me he estado probando muchas cosas y cuando la época del COVID también estuve ahí experimentando Haciendo cosas, inventos y cosas y que al final ha habido muchas cosas que se ha demostrado por este tipo de entrenos de entrenamiento al calor, adaptación al calor y había cosas que allí ya veía y tal, pero bueno, Y eso está muy de moda ahora y realmente, o sea, eso tiene que tener un margen, o sea, la mejora es marginal, que decir, tiene que ser... bueno, mínima y en un pero programa. estamos en... Bueno, no te creas, al final puedes... Sube mucho volumen plasmático y todo y al final las diferencias es una manera muy barata de sacar mucho rendimiento. Hostia. No, Lo que hay que hacerlo bien y controlar muy bien el estrés fisiológico, porque al final estás expuesto al calor, son condiciones que no son favorables para tu metabolismo y hay que hacerlo muy bien. Y hay mucha gente que es muy bestia. Y hay que controlarlo bien y también con unos protocolos de hidratación, porque si te hidratas más tarde, luego se producen más adaptaciones plasmáticas. No es solo meterte en un rodillo con todos los gadgets, sudar y... No, esto tiene un... una metodología. Y hay que hacerlo bien y no con todo el mundo. Al final, gente que tiene muy... Bueno, que no hace más que bici, lo puedes hacer, pero gente, joder, que No está el día a día adaptado. es una crono, pues tú imagínate que te meterle más estrés, que al final aquella persona, por muy beneficioso que sea hacerlo, para esta persona no. Claro, Y te lo vas a cargar. Igual ya mentalmente. ya. Y eso hay que tenerlo en cuenta, que sí, puede ser beneficioso, pero para su cabeza... ¿Sabes? Llegar a casa tal por la noche cuando ya has entrenado, está en familia, encerrarte en el lavabo allí hacer Es que me lo estoy imaginando. para no ganar nada, Estufa. para no ganar nada, puedes ganar alguna carrereta, pero no económicamente, No, cada vez un amateur no. dices, hostia, vale la pena poner en esta situación que no es agradable para Que nada. igual salta por- Yo he probado, digo, a ver 5 minutos, digo, estoy haciendo, soy gilipollas, te lo juro, digo, grande vas, ¿sabes? Digo, mira, digo, Yo con tal de saltarme el invierno lo haría. ¿sabes? Pero es esto, digo, al final tienes que sospechar, digo, vale, sí, puede ser beneficioso a nivel fisiológico, pero a nivel de salud mental de la persona Ya, también, ¿sabes? lo que luego O te de va a todo. producir al cuerpo. Y a veces se lo explica, digo, mira, tío, llevas una vida súper ajetreada, Al sprint, ¿no? Como has dicho al antes. sprint, a la crono, siempre al límite. ¿Vale la pena que nos metamos en este fregado para estas ganancias que para ti van a ser marginales? Porque hay muchas cosas que se nos escapan, que nos estamos haciendo perfectos. Pues Ya, aún yo puedes mejorar creo las que cosas. porque al final sí, esta hora la puedes dedicar a otras cosas, estar en casa y yo creo que vas a ir mejor. Ya. Y es así, ¿eh? Y yo al margen de esto también del rendimiento, que es una cosa que siempre la gente pregunta y tal, entonces, el tema del dopaje, es decir, tú como entrenador o fisiólogo, ¿qué hace el dopaje en un ciclista o en un atleta, un deportista? ¿Y cuánto mejora? Porque muchas veces la gente dice lo típico, ¿no? Este va dopado, este tal. Pero al final el dopaje o son atajos para entrenar más a más rendimiento o para sufrir más, por lo cual... O para recuperar antes, o para todas estas adaptaciones que te digo que hay que hacer metiéndote el chubasquero, entrenando, yendo en altura, pues haciendo desde casa. Son, como dices, son atajos. Vale. Y al final hay varias sustancias, varios métodos y cada una pues te modifica y te crea adaptaciones, sobre todo a nivel fisiológico, Vale. más rápidas sería la palabra para que nos entendamos. Y entonces, ¿y tú alguna vez haciendo, o sea, entrenando, sin decir nombres, ni amateur, ni pro, ni nada, pero que tú hayas dicho, hostia, me está pasando, estoy analizando los datos de este corredor y aquí Sí. ha habido un cambio que digo, o sea... Ver cambio o ver analíticas semanalmente de cada corredor
y ver que tras semanas muy dispersas de carga y todo, los valores son planos. Claro, y eso, Y luego dices, aquí hay aquí algo hay, que no... aquí hay algo. que fisiológicamente no... pues, No, no es puede- normal. Hostia, ¿y Y- qué haces con él? O sea, tiras para adelante y claro, pues tampoco es... Depende del contexto, donde estás y todo, pero adviertes. O sea, dices, que si lo veo yo, esto... Sí. Y la mayoría de veces me he desvinculado. vale, He dicho, hasta aquí. hasta aquí. Claro, porque eso igual si se destapa... lo que Después siempre el culpable es el entrenador o es... ¿Sabes? Claro. Tú estás al margen, pero es un deportista tuyo y si ves puede- accionan, te salpica. Sí, sí, te puedes aplicar a nivel Por eso a imagen mí, personal. sí. Claro, pero o sea, tú eres capaz de detectar ese Sí. rendimiento, esa recuperación. Sí, al final, y tú viendo números y analizando cosas, tú se ve. O sea, que al final... Si sabes cómo funciona todo y no, las claro, adaptaciones que se crean y qué pasa cuando haces ese tipo de entrenamiento, cómo responden tus marcadores biológicos y todo, tú lo ves enseguida. Enseguida no, pero lo ves. Sí, ya, o sea, que tú ves Sí, ahí cosas, sí, parámetros sí, que no... sí. Como una analítica cuando te sale en rojo, que te... Cuando está el asterisco, pues tú allí ves asterisco por Mal, por todas mal. partes. Sí. Hostia, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo lo has hecho? Pues enséñame que esto... Y a veces, aunque no vaya contigo, es un marrón, porque tú piensas, joder, ¿sabes? ¿Y qué digo? ¿Sabes? ¿Y qué me digo? Claro, O, ¿cómo te enfrentas a o eso? cómo te enfrentas a eso, porque es una situación que Violenta, para mí sí. es incómoda. Claro. Hostia, eso es... ¿Sabes? Y digo, joder, si ahora este tío, que es alguien que la gente de entreno, pita, Claro, y como más fama tenga el corredor, ya. es más fácil que la gente se entere. Por eso a mí nunca me ha gustado, o sea, decidir ni dónde he estado, ni dónde estoy, ni... No, yo no te pego. Porque Ni son mucho cosas menos te que metería al final en- te pueden salpicar y aunque tú no tengas ninguna culpa, pues sabes cómo somos aquí, que... Y el otro día hablando así, ya que estamos hablando de un poco de esto, porque es lo típico, o sea, yo desde que sigo el ciclismo, siempre que alguien ha ganado el Tour o que hace cosas épicas, siempre se ha puesto en duda que ese tío lo ha hecho porque está dopado. Ahora le toca a Pogačar, pero antes de Pogačar era Van der Poel. Pero tenemos una sociedad muy envidiosa. Cuando alguien también se compra un coche caro, trafica. Claro, Es que al final... pero yo lo que digo es que con las herramientas que hay ahora para detectar todo el dopaje, que hay muchas, y con todo lo que ha invertido las marcas, los equipos, en todo lo que hemos hablado antes, para mejorar cosas como meterte una sauna tapado o el análisis de datos que decías, para mejorar el rendimiento, la alimentación ha cambiado de un corredor los últimos 10 años, o sea, que eso de la pasta y el arroz ha pasado, pero entonces, ¿no crees que la mejora real en estos últimos tiempos está más... O sea, yo no voy a poner la mano en el fuego por nadie, pero a mí me dice mi cabeza que creo que el margen que ha habido... está A ver, más en- es lo que te digo, ahora todo está milimetrado. Antes se corría mucho por sensaciones, marcadores como BFTP eran el rey, que ahora es una cosa que está obsoleta porque no... Se deja un montón de cosas. Sí, a la se vez. dejaban muchas cosas a nivel fisiológico al azar. Claro. ¿Vale? Pues está todo muy milimetrado, la nutrición, el comportamiento, como te he dicho, cómo actuar en carrera, cuándo atacar, cómo están los rivales, cómo todo, al final, Las análisis de glucosa... todo, es que los test de aerodinámica, todo. Es que no hay nada al azar. Claro. Ayuda mucho. ¿Que dopaje habrá y seguirá habiendo? Seguramente. Seguramente. Al Porque final, tú ves que ha mejorado el dopaje como ha mejorado todo lo otro. hombre, Pero, todo evoluciona. Todo como es evoluciona. algo prohibido, nadie Y habla. por desgracia, y muchas sustancias que se están utilizando ahora, pues es posible que dentro de unos años la Agencia Mundial Antidopaje diga, pues esto ahora está prohibido. Como ha pasado muchas veces, que una cosa que se utilizaba hasta ahora, hasta aquí. Ya. Pues cuando vean que hay cosas que realmente mejoran sustancialmente el rendimiento, pues dirán, esto ya a ahora partir ya no. Fuera. Mientras tanto, es legal. Ya. O no es detectable, pero se están utilizando muchas cosas nuevas que no es Como los dopaje. batidos que se toman No es dopaje, cuando ya. llegan para las rampas, ¿no? Creo que eso eran... No, aquello es cereza ácida, en teoría. Claro, que había leído por ahí que era para... como Un antioxidante, sí. para recuperar. Sí. Es concentrada de cereza ácida, sí. No sé, Maya, ¿tienes alguna pregunta más? Después de todo lo que has vivido de deporte, de bicicleta, diferentes modalidades, ¿qué crees que es lo que más te ha enseñado el deporte o la bici? Que eso es un deporte, el deporte en general, que no... que hay que trabajarlo día a día, hay que
puedes ser el mejor hoy y mañana dejar de ganar. O a lo mejor hoy has ganado el campeonato del mundo y no ganas más. Y al final, pues creo que las personas que practicamos este deporte tenemos que vivir un poco y sentirnos gratificadas por lo que hemos hecho y sí que hay que tener objetivos, ¿no? Pero no estar siempre pendiente de o querer más, porque habrá un momento que esto se acaba, que es muy difícil ganar, es muy difícil estar arriba siempre y mucha gente después yo veo que se frustra. Cuando estás aquí y de golpe estás aquí, es difícil encajarlo. Y al final creo que el deporte me ha enseñado que, joder, disfruta de lo bonito que te ha pasado y tú sigues luchando, evidentemente, y sigues esforzándote, pero que si no ganas, que no pasa nada, que es que somos personas y que al final te tienes que quedar como positivo y el día que se acabe, se acabará, porque la vida de un deportista es muy corta. Y al final sí que se puede intentar alargar y hay gente que la alarga, pero es muy difícil. Cada vez se hacen las cosas mejor desde niños, desde pequeños, ya te suben niños que ya veis, con 18 años están ganando grandes carreras, que antes te decían que la madurez de ciclista llegaba cercano a los 30, pero cada vez están haciendo las cosas bien, ya desde escuelas, cadetas y todo. Pues que es difícil, pero que la gente tiene que saber también cuándo es su momento y reinventarse. Yo he visto con muchos corredores que he entrenado profesionales que cuando han dejado se han quedado locos, o no saben qué hacer con su vida y los que han ganado mucho dinero, pues sí, han invertido tal o no, o se lo han gastado todo, pero tienen que saber que esto se acaba y que... Pero nadie nos enseña a gestionar esto. Claro, nos enseñan a que hay que cada vez sí, cada vez ya hay más psicólogos deportivos, pero bueno, dentro de un equipo, por ejemplo, te enseñan a rendir, te enseñan a hundirte, pero estas cosas de la vida de un deportista es difícil porque... No te enseñan a prepararte, y estás allí, estás arriba, todo el mundo te adora y cuando dejas... Eres nadie ya, ¿sabes? Y esto se lleva mal, ¿eh? Ya. Lo he visto y gente con depresiones y tal, y que es difícil. Y es una cosa que digo, la gente cuando me pregunta por qué he visto del deporte, qué me quedo con el deporte, es esto, y digo, saber cuándo es tu momento. ¿Sabes? Que la gente tiene que asimilar cuándo es su momento y que no pasa nada. Y saber reinventarse o saber... Dedicarte a otra cosa o... No, y disfrutar mientras bici, dure. Porque al final, digo, sí, deportes como el fútbol, que cuando se retiran tienen la vida solucionada, hay pocos, ¿sabes? Y el ciclismo, por ejemplo, incluso en carretera, es decir, si no has ganado un Tour o has ganado o eres un de estos, cuando terminas, ponte a trabajar de hecho, conocemos varios ciclistas por eso que o se han montado tiendas, o se han montado un bar, o sea, se tienen que reinvertir en el mundo laboral, no se retiran. No es un futbolista, estoy de acuerdo. Y lo que me quedo también es, pues al final, con la gente que conoces, sabes que, joder, todos nos gusta, tenemos una pasión y conoces una gente, yo que sé, conoces a alguien hace 10 años y te lo encuentras otra vez y parece, no sé, si es del mundo de la bici, como que enseguida encajas otra vez y hace tiempo que no te ves y como si hubiera sido tu amigo desde siempre, ¿sabes? Y es mucho más fácil conectar con esa persona y todo. Esto es una cosa que me ha pasado y... Los de la secta de la bici. Sí, y es bonito, ¿eh? Aquí estamos otra vez. Es bonito y es lo que más me quedo así. Las amistades, sobre todo, la gente que conoces. Es esto que es increíble que hayas hablado igual 2 veces con él, hacer un café, pero aquel día has hecho afinidad, te lo encuentras al cabo de 7 años y parece que no haya pasado el tiempo y que sigues con el mismo buen rollo que tuviste un día o... Que dejaste en aquel momento, una sí, en un lugar remoto y... Como te une a la bici, empiezas a hablar de tonterías de la bici y enseguida se hace el vínculo y esto es muy bonito. Pues yo creo que con esa frase tuya, esa experiencia, lo vamos a dejar aquí, que ha sido un placer. Igual no he respondido con esta última pregunta porque me has preguntado, porque me he un poco, pero es lo que me ha venido a la cabeza. Para mí creo que es muy interesante lo que has dicho, creo que has dado en la clave, es el tema, y me parece una muy buena reflexión, como para que la meditemos todos los que nos dedicamos a la bici y los que hemos pasado de una transición de rendir a un máximo nivel, sacrificando muchas cosas, y que llega un momento que... Aunque no rindas a un máximo nivel, mucha gente a veces tiene que dejar la bici por lo que sea en tema horario y tal, y es como una frustración y no pasa nada, hay muchas más cosas a hacer en esta vida, digo, sabes que tranquilo. Pues con esa frase nos quedamos. Ha sido un placer, Pau, tenerte aquí. Igualmente. Y espero volver a verte más adelante en algún otro, te iremos siguiendo tus logros, tus aventuras y esperamos tenerte aquí algún otro día. Muchas gracias.
Un saludo a todos, nos vemos en el próximo episodio. Si queréis o tenéis interés en entrenar o lo que sea, dejaremos el enlace de Pau para que os pongáis en contacto. Y recordad suscribiros, darle like al vídeo y nos vemos en el próximo episodio. Un saludo, vaya bien, chao.